Familia moderna nueva vida. 41 Ella es Alei, dijo Andrew, presentándola a Pippa y sus amigas. También presentó a Leonard y Howard, quienes estaban muy nerviosos. Hola y saludó a Lei perezosamente, su mirada fija en Pippa. Pippa tenía el pelo corto y liso, más claro en las puntas, ojos azules y la piel blanca como un lirio. En cuanto a su outfit, lució una camiseta de manga corta estilo retro en tono rojizo, combinada con un overall. Es linda, pensó Lei, incapaz de negar la realidad. La prima de Andrew, pensó Pippa mientras también miraba a Lei. No entendía por qué Alei había venido en el último minuto, siendo una de las chicas más populares de su curso, pero no le importaba su presencia. Zach estaba encantado por dentro con la repentina llegada de Alei. Necesitaba aprovechar la noche y ganarse la confianza de ella. En cuanto a Cara y Lauren, no sentía ninguna atracción y las veía más como amigas de la infancia, a diferencia de Connor con Pippa. Comenzó la reunión en casa de Pippa. Andrew prefería esto 1000 veces más que una fiesta abarrotada de desconocidos, alcohol y quién sabe qué otras sustancias. Una reunión como esta le resultaba mucho más divertida. Jugaban juegos de mesa, charlaban sobre el juego, veían una película, bromeaban y mucho más. Fue una noche genial. A Andrew le parecían muy entretenidos los amigos de Pippa, sobre todo Cara, Lauren y Zach. En cuanto a Connor, no le caía muy bien porque cada vez que Andrew hablaba con Pippa, Connor se entrometía. Ya sea uniéndose a la conversación, interrumpiendo con algún comentario o sugiriendo que hagan otra cosa. A medida que avanzaba la noche, Andrew comenzó a observar a Connor más de cerca y notó que mantenía su atención fija en Pippa más que en cualquier otra persona del grupo. A Connor le gusta Pippa y concluyó Andrew, sintiendo una ligera incomodidad que no podía ignorar. ¿Por qué le molestaba esto? ¿Será que también sentía algo por Pippa? Realmente no había reflexionado sobre sus emociones cuando se trataba del romance, pero siempre esperaba con ansias ir a la casa de Pippa los sábados o domingos para estar a solas con ella, ya sea para hablar sobre su proyecto de programación, temas triviales o jugar juntos algún juego móvil. Pensando en todo esto, las señales eran evidentes. Sí, siento algo por ella, pensó Andrew mientras bebía un sorbo de jugo. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala. Era casi la 1 de la mañana y sus padres pronto vendrían a recogerlo. Howard y Leonard lo pasaron bien esta noche, aunque seguían siendo tímidos y no se les daba bien socializar. Se llevaban muy bien con Zach, un chico medio asiático con gafas redondas y bastante alto para su edad. Zach era un cinéfilo apasionado, y la película que vieron hoy fue Regreso al futuro, una película que Leonard y Howard ya habían visto muchas veces. Tuvieron una gran conversación / debate con Zach al respecto. Howard no se atrevió a hablar con Cara. Sabía lo que le gustaba, pero no sabía cómo iniciar una conversación. Aún así, creía que tendría más oportunidades si lo invitaban de nuevo en el futuro, y a juzgar por cómo había ido esta reunión, podría formar parte de ese grupo de amigos. Su momento llegaría. Solo tenía que esperar un poco más y ser paciente. Al comprender sus propios sentimientos, Andrew no quería irse. Quería pasar más tiempo con Pippa y tener una conversación a solas. Además, no se verían mañana ni pasado mañana, ya que Pippa estaba ocupada el sábado y él el domingo. Habían decidido trabajar en sus tareas de programación desde casa. Al reflexionar sobre esto, Andrew se dio cuenta de que no era obligatorio reunirse para trabajar en el proyecto. Podrían hacerlo fácilmente desde sus casas, con sus computadoras. Ya sabían qué tenían que hacer y cuáles eran sus tareas. Aún así, Andrew seguía viniendo a casa. Considerando que Pippa era una perfeccionista que valoraba la máxima productividad, era extraño que no hubiera sugerido trabajar desde casa. Así, no se distraerían jugando con sus teléfonos ni hablando de cosas triviales, olvidando a menudo programar. ¿Podría tener algún interés en mí? Se preguntó Andrew, teniendo una pequeña revelación. Andrew dejó el vaso en la mesa de centro y miró discretamente a Pippa, que estaba a pocos metros, hablando con Clara y Lauren. Todas estaban cansadas del largo día de escuela y de todo lo que habían hecho después. Leonard y Howard charlaban con Zach. Connor estaba cerca de Pippa, intentando unirse a la conversación, pero sin éxito. En cuanto a Alei, estaba sentada junto a Andrew, mirando su teléfono, viendo fotos que sus amigos le habían enviado de la fiesta de Liam. Era la que menos conexión tenía con el grupo. Solo hablaba con Andrew y un poco con Leonard. Su principal misión era interferir en la conversación de Andrew y Pippa. Al igual que Connor. Andrew se dio cuenta, pero no dijo nada. Pensó que quizá quería ser amiga de Pippa o algo así.
Hablarán de esa fiesta toda la semana y me la perdí, suspiró Alei mientras miraba las fotos. Además, la fiesta seguía en marcha, a diferencia de aquí, donde ya había terminado todo. ¿Por qué viniste aquí? Preguntó Andrew, levantando una ceja. Porque mi mamá no me dejó ir a la otra fiesta, mintió Alei con extrema facilidad. En ese momento, Andrew recordó la conversación que había tenido esa misma tarde con sus amigos cuando estaban comiendo en el restaurante antes del partido. La conversación sobre sus chistes nutricionales que solo eran divertidos para las chicas interesadas en él, según los chicos del equipo. Si estos chistes eran tan malos como decían Kevin y los demás, ¿qué pasaría si él hiciera un chiste aquí y Pippa se riera? ¿Significaría eso que estaba interesada en él en un sentido más romántico? La respuesta sería sí, siempre y cuando se riera de su chiste malo sobre nutrición. Todo lo que tenía que hacer era probar la teoría, y para eso, tenía que hacer un chiste nutricional que podría hacer las cosas realmente incómodas si nadie se reía. Con esto en mente, Andrew decidió poner a prueba su teoría. Respiró hondo antes de acercarse a Leonard, quien escuchaba una acalorada discusión sobre Star Wars entre Zach y Howard. Oye, Leonard, dijo Andrew en voz baja, ¿por qué no pruebas las papas fritas que están en la mesa? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Por qué? He comido mucho esta noche, dijo Leonard, sin entender qué quería Andrew de repente. Simplemente sigue la corriente, diles que están bien y asegúrate de que todos te escuchen. Necesito tu ayuda, susurró Andrew. Leonard arqueó una ceja, pero al ver que la pregunta de Andrew no era tan complicada, accedió sin pensarlo mucho. Con una expresión un tanto extraña, tomó unas papas fritas y se las metió en la boca. Qué ricas están estas patatas. Exclamó Leonard en voz alta, aunque su tono no sonaba muy convincente. Andrew hizo el primer chiste sobre papas fritas que se le ocurrió. Un chiste que criticaba las papas fritas desde una perspectiva científica, con un final que a nadie le haría gracia, al menos a la mayoría de las personas con un sentido del humor normal. Al instante, oyó una risa. Era Lei, riendo exageradamente. Andrew la miró confundido, sin esperar que su prima se riera de su chiste nutricional. Pero dejó de pensar en ello cuando se oyó otra risa en la habitación. Era la de Pippa, y era más genuina y menos exagerada que la de Alei. Cara y Lauren miraron a su amiga, incapaces de creer que se estuviera riendo de un chiste tan malo. Leonard intentaba comprender qué acababa de pasar y qué demonios había dicho Andrew. ¿Era una broma? ¿Por qué no le hacía gracia? Se rió. Pensó Andrew, extasiado. El momento de incertidumbre desapareció por completo, reemplazado por una oleada de emoción. Eso significaba que Pippa estaba interesada en él. Mientras creyera en las palabras de Reggie y los demás. Debería tomar sus palabras con pinzas, ya que sus amigos no son precisamente expertos en romances. Aunque son deportistas, cada uno solo ha tenido una novia como máximo. Después de confirmar esto y sintiéndose un poco más seguro de que podría haber un interés de Pippa en él, Andrew envió un mensaje a sus padres. En el mensaje, les dijo que vinieran a recogerlo un poco más tarde para que pudiera estar solo con Pippa sin Connor y Alei. Tenía que actuar esa noche. Era todo o nada. Les explicó brevemente la situación a sus padres. Cam respondió instantáneamente, enviando mensajes de aliento entusiastas cuando se enteró de que su hijo estaba interesado en una niña. Pasaron los minutos y, en media hora, todos se habían ido. Claire vino a recoger a Lei. Connor y los demás amigos de Pippa también se fueron. Howard también se fue con Leonard. Debbie vino a recogerlos. Solo él quedó con Pippa. Solo quedaron él y Pippa. Primer paso completado, pensó Andrew mientras se sentaba nervioso en el sofá. Muchos pensamientos negativos le rondaban la cabeza. ¿Se estaba apresurando demasiado? ¿Y si Pippa solo se reía por amabilidad para no quedar como un idiota delante de sus amigas? ¿De verdad sentía algo por él? ¿O solo le estaba dando demasiadas vueltas? Había pasado solo un mes desde que se conocieron. Tal vez podría esperar un poco más y buscar más señales de que Pippa estaba interesada en él. Pero ¿y si Connor decidiera intentar algo con Pippa? ¿Tendría Andrew alguna oportunidad? Connor y Pippa tenían una historia más larga juntos que él. No, no, tengo que hacerlo ahora, pensó Andrew, negando con la cabeza. Nunca se echaba atrás. Bueno, vale, quizás sí, como cuando salió con Verónica y no se atrevió a romper con ella, pero en situaciones como esta, él actuaba. No se quedaba de brazos cruzados. ¿Andrew? Preguntó Pippa, su voz interrumpiendo sus pensamientos.
Ella lo observaba mientras él, sentado en el borde del cojín del sofá, miraba al suelo con las manos fuertemente entrelazadas. Andrew salió de su estupor y levantó la vista. Allí estaba ella, con sus hermosos ojos azules fijos en él. ¿Ya se fueron los demás? Preguntó Andrew, enderezándose. Sí, la mamá de Howard es todo un personaje, respondió Pippa con una extraña sonrisa, recordando brevemente cómo Debbie y Howard habían estado gritándose por algo trivial hacía apenas unos momentos. Andrew se rió levemente, pero justo cuando estaba a punto de decirle algo a Pip, la puerta que conducía a la otra habitación se abrió y entró Víctor. Oh, Andrew, ¿sigues aquí? Preguntó Víctor con una sonrisa. Parecía ansioso por hablar con Andrew sobre el partido. Sí, mis padres estarán aquí pronto, respondió Andrew mientras Víctor se sentaba en el sofá frente a él y comenzaba a hablar con entusiasmo sobre el juego. Pippa suspiró para sus adentros. Pensó que por fin tendría un momento a solas con Andrew, sin interrupciones de Connor ni Aley. Pero ahora había aparecido su padre, rebosante de energía para charlar de touchdowns. El plan de Andrew quedó prácticamente arruinado por la repentina entrada de Víctor. No había forma de que pudiera hacer su jugada con el padre de Pippa en la misma habitación. Después de unos minutos, Pippa respiró hondo y dijo: Papá, necesito mostrarle a Andrew algo para el proyecto escolar en mi habitación, ya que no nos reuniremos mañana. Claro, adelante, pero deja la puerta abierta y no tardes demasiado, dijo Víctor, haciendo una pausa en su charla para mirar a Pippa. Pippa le hizo un gesto a Andrew con la cabeza, y él se levantó torpemente del sofá para seguirla. Salieron de la sala y empezaron a subir las escaleras. De verdad voy a su habitación. Pensó Andrew con nerviosismo, tragando saliva con dificultad. Esto era mejor de lo que esperaba, aunque lo ponía aún más ansioso. Pasaron la primera puerta, que tenía un cartel con el nombre Josh, y se detuvieron en la segunda puerta. Espera un segundo, dijo Pippa mientras entraba y cerraba la puerta detrás de ella. Andrew se quedó allí esperando, confundido sobre qué estaría haciendo Pippa allí. ¿Estaba su habitación desordenada? Extraño para alguien tan perfeccionista y organizada como ella. Un minuto después, Pippa abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Era la primera vez en esta vida que Andrew visitaba la habitación de una niña, aparte de las habitaciones de sus primas, Aley y Alex. Está todo tan ordenado y huele bien, pensó Andrew, observando con curiosidad la habitación. La decoración tenía un estilo vintage, con muebles de madera oscura, detalles en tonos pastel y algunas lámparas de estilo antiguo. Era una elección inusual para una adolescente, pero para Andrew, encajaba a la perfección con la personalidad de Pippa. Una vez que entró, Pippa dejó la puerta entreabierta, luego se acercó y se sentó en su cama, mirando a Andrew, que estaba parado torpemente en el medio de la habitación. ¿Tenías algo que mostrarme para el proyecto? Preguntó Andrew, intentando disimular su nerviosismo. No, eso fue solo una excusa para salvarte de mi papá, dijo Pippa con una sonrisa que Andrew encontró absolutamente encantadora. Ven, siéntate, añadió, mientras palmeaba amistosamente el lugar a su lado en la cama. Andrew dudó por un segundo antes de acercarse y sentarse a su lado. Gracias, me estaba cansando de hablar del partido de esta noche, dijo Andrew. No esperaba eso de ti, un fanático del fútbol y el mariscal de campo estrella, bromeó Pippa con una leve sonrisa. Bueno, ya me preguntaron sobre el juego. Estaba un poco agotado, y además, quería hablar contigo, a solas, dijo Andrew, intentando sonar lo más informal posible. Pippa, que estaba dispuesta a intercambiar sus bromas habituales con Andrew, se quedó en silencio y lo miró fijamente. La habitación quedó en silencio por unos instantes, mientras ambos se miraban fijamente sin decir palabra. Andrew sintió que el aire se volvía más denso. Es hora, pensó mientras se inclinaba lentamente hacia Pippa, cerrando la distancia entre ellos. Cuando sus rostros casi se rozaban, Andrew, incapaz de contenerse más, cerró los ojos y besó a Pippa. Al principio, no hubo reacción. Pippa permaneció inmóvil, paralizada como en shock, sin responder al beso. Andrew, confundido y sintiendo que el momento había sido un completo fracaso, se apartó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Lo siento, no debería haber, murmuró Andrew, mirando a Pippa y esperando alguna respuesta. Fue entonces cuando Pippa reaccionó. Parpadeó como si volviera a la realidad y, sin pensarlo, se inclinó y besó a Andrew. Esta vez, ella cerró los ojos, y ahora era Andrew quien los mantenía abiertos, un poco confundido por el repentino giro de los acontecimientos.
Pero los cerró rápidamente y se entregó al beso, saboreando la sensación de los labios de Pipa. Después de unos segundos, se separaron y se quedaron mirándose fijamente. Uf, pensé que lo había echado a perder. Pensó Andrew, aliviado. No pudo evitar preguntarse por la extraña reacción inicial de Pipa cuando se quedó paralizada. Mientras Andrew reflexionaba sobre eso, la mente de Pipa era un caos. No esperaba que Andrew fuera tan atrevido y la besara allí mismo. Claro, había considerado la posibilidad de que él estuviera interesado en ella, pero nunca imaginó que lo demostraría tan directamente. En cuanto a sus propios sentimientos, era evidente que los sentía por él. De lo contrario, no le habría correspondido el beso. ¿Respiro bien? Se preguntó Pipa, tocándose los labios como para confirmar algo. Entonces otra preocupación la asaltó. ¡Ay, no! Comí demasiadas papas fritas esta noche. ¿Tengo los labios grasosos? Sus nervios se dispararon al arrepentirse de la montaña de bocadillos que había devorado antes. Mientras estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, sintió que un calor subía por sus pálidas mejillas. Incluso Andrew notó el leve rubor que se extendía por su rostro. Entonces, otra reflexión le encendió aún más las mejillas. ¿Se me da bien besar? Se preguntó Pipa, al darse cuenta de que había sido su primer beso y preocupándose si Andrew se había dado cuenta. Mientras estos pensamientos absurdos y caóticos la abrumaban, Pipa intentó mantener la compostura. Pero Andrew ya había notado sus gestos nerviosos y sus mejillas sonrojadas. Fue un beso muy bonito, dijo Andrew, intentando adivinar una de las preocupaciones de Pipa, y acertó. ¡Qué alivio! ¿Sabes leer la mente? Preguntó Pipa en voz baja. No, pero fue fácil interpretar tu expresión y adivinar. Nunca te había visto tan nervioso, respondió Andrew con una sonrisa divertida. Cállate, tú también estabas nervioso, dijo Pipa dándole a Andrew un golpecito juguetón en el hombro, lo que lo hizo reír. Después de eso, ambos volvieron a guardar silencio, mirándose fijamente. Justo cuando estaban a punto de besarse de nuevo, se oyó un grito desde abajo. Andrew, tus padres están en la puerta. Gritó Víctor. No grites, idiota. Josh está durmiendo. Dijo otra voz, la de Leanne. Pipa y Andrew intercambiaron miradas divertidas, ambos sonriendo. Andrew se sorprendió un poco al oír a la amable madre de Pipa regañar a alguien. No era algo que hiciera a menudo. Bueno, y me tengo que ir, dijo Andrew, levantándose de la cama y caminando hacia la puerta, con Pipa siguiéndolo. 2 meses después la maldita caravana me mató. Andrew escuchó la voz de Howard a través de sus auriculares. Estaban jugando una partida del nuevo Call of Duty. World at War. Era una partida multijugador entre Leonard y Howard en el modo Hardcore Team Deathmatch. Por supuesto, Andrew grababa la partida para editarla y subirla a YouTube más tarde. Los comentarios de Howard y Leonard aparecían en el vídeo, lo que lo hacía mucho más entretenido que jugar solo. Este no era el primer vídeo que Andrew subía con Leonard y Howard. Ya había publicado 2 más, y tuvieron muy buena acogida. En ese momento, el canal de YouTube de Andrew había superado un hito increíble. 10,000 suscriptores. Alcanzó esa cifra en tan solo 3 meses, o para ser exactos, 88 días, desde que subió su primer vídeo. Vamos, Ringo, deja de morir. Dijo Andrew mientras rodeaba un edificio, acercándose a la caravana que Howard no había podido sacar. Leonard se echó a reír a carcajadas cuando oyó a Andrew llamar a Howard Ringo. Ya lo había oído antes, pero aún así fue divertidísimo. Ringo es el apodo que Howard usa en los vídeos, aunque no lo eligió él. Leonard y Andrew se lo pusieron. Ese no es mi apodo. Te dije que mi gamertag es Proman69, dijo Howard enojado. Oh, sí, tal vez cuando dejes de morir y consigas una novia, te llamaremos así, comentó Leonard, y Andrew se rió mientras mataba al campista con un ataque furtivo por la espalda. Cállate, Wazowski. Cuando crezcas unos centímetros, podrás unirte a esta conversación, replicó Howard con sarcasmo. Ese era el apodo que le puso a Leonard debido a su baja estatura y complexión robusta. Aquí vamos de nuevo, pensó Andrew con una leve sonrisa mientras le disparaba a la cabeza a otro campista. Cuando me ganes en muertes, hablaremos, Ringo, dijo Leonard, provocando otra ronda de disputas. Andrew los encontró peleando a cuchillo en una zona muy peligrosa. Como era el modo extremo, el fuego amigo estaba activado. Pero si matabas a demasiados compañeros, perdías puntos o incluso te expulsaban de la partida. Acércate, Wazowski. ¿O eres tan cobarde como en la vida real? Se burló Howard, intentando provocar a Leonard.
Te mostraré cómo juegan los profesionales, Ringo, respondió Leonard. Y así, los dos comenzaron a pelear entre sí, olvidándose por completo del partido. Andrew también olvidó que estaban en la fase final del juego. Estaba demasiado entretenido viendo a sus dos amigos apuñalarse con cuchillos. ¿Una granada? Pensó Andrew al ver caer una granada en medio de la pelea. Auge. La explosión se produjo al instante, matando a Howard y a Leonard en una doble muerte. Andrew ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar ni de localizar al enemigo que lanzó la granada antes de que su personaje muriera acribillado a balazos. Después de este triple kill, el partido terminó con el equipo de Andrew perdiendo. Andrew, Ringo y Wazowski se sentaron en silencio, mirando la pantalla de derrota. En ese momento, una voz interrumpió el chat de voz. C8 igual K45B8. 1@0B8B52 igual 80 igual 85 igual 083 @C. ¿En serio? ¿Un ruso nos está insultando? Preguntó Leonard, lamentando la derrota. Perder una partida difícil siempre dejaba un sabor amargo. ¿Qué esperabas? Nos matamos el uno al otro, dijo Howard, resignado. Mira el chat. Sigue insultándonos, dijo Andrew, medio divertido. No tenía ni idea de qué estaba escribiendo el ruso, pero no podía ser nada bueno. ¿Por qué cambió al chat de texto? Preguntó Leonard. Su madre probablemente lo regañó por gritar, respondió Howard, y luego comenzó a responderle al ruso en su propio idioma, diciendo exactamente lo que acababa de mencionar. Este vídeo va a ser divertido, pensó Andrew mientras salía del vestíbulo y cerraba el juego. ¿No vas a jugar otra? ¿Aún es temprano?, preguntó Leonard, al notar que Andrew se había desconectado. No, tengo algo que hacer, respondió Andrew, vago. ¿Qué? ¿Hablar con tu novia? Preguntó Howard con un tono celoso, tras haber terminado de discutir con el ruso. Al decir novia, se refería a Pippa. Habían pasado 2 meses desde que Andrew la besó por primera vez. Sí, hablaré con ella, pero todavía no es mi novia y por ahora, respondió Andrew, sonriendo levemente al recordar el beso que habían compartido en la habitación de Pippa meses atrás. Desde entonces, su relación con Pippa mejoró notablemente. Se entendían a la perfección y lo pasaban genial juntos. Para entonces, Andrew y Pippa estaban en plena fase de citas. Pasaban mucho tiempo juntos, como si fueran pareja, pero no habían definido explícitamente su relación. Habían ido al cine, a comer y a otros sitios, disfrutando del tiempo juntos. Aunque actuaban como pareja, no habían dicho formalmente qué tipo de relación tenían. Mañana viernes era el último partido de la temporada regular. Era un encuentro importante, aunque ya tenían asegurado su puesto en los playoffs regionales, independientemente del resultado. La Federación Interescolar de California, CIF, está dividida en 10 secciones principales, y la escuela de Andrew pertenece a la CIF-LAX, sección de la ciudad de Los Ángeles. En esta sección, hay 32 equipos en la División 5, uno de los cuales es la escuela de Andrew. Durante la temporada regular, estos 32 equipos se dividen en 4 grupos de 8. Cada equipo juega partidos dentro de su grupo, enfrentándose entre sí de septiembre a noviembre. Al final de la temporada regular, los equipos con el mejor récord de victorias y derrotas de la sección clasifican a los playoffs regionales. En este caso, 16 de los 32 equipos avanzarán a los playoffs regionales. El equipo de Andrew había ganado 5 partidos y perdido solo uno hasta el momento. Con este récord, el equipo ya se encontraba entre los 16 mejores de la sección, lo que le aseguraba su lugar en los playoffs regionales. Aunque el partido de mañana no era crucial, sí tenía una importancia estratégica. Cuanto mejor fuera el récord al final de la temporada regular, mejor sería su clasificación para los playoffs, lo que implicaba enfrentarse a un equipo más débil en la primera ronda. ¿Todavía no lo han hecho oficial? Están prácticamente pegados el uno al otro todo el día, comentó Leonard en un tono extraño. No, pero se lo pediré oficialmente mañana. Lo tengo todo planeado. Ganaremos, haré un gran partido, clasificaremos a las regionales con un récord increíble, y la guinda del pastel será que oficialmente seremos novios, dijo Andrew, ya imaginando el plan. Cam, su padre, le había enseñado que los momentos especiales debían ser grandiosos, con estilo y con la importancia que merecían. ¿Qué mejor manera de hacerlo oficial que pedirle a Pippa que fuera su novia justo después del último partido de la temporada regular? No me digas que aún dudas de que diga que sí. Ya se comportan como pareja. Solo falta decirlo, añadió Howard.
Lo sé, pero hay que decirlo explícitamente, y mejor aún si es a lo grande, para que todo el mundo lo sepa, respondió Andrew. Vaya, tómatelo con calma, Romeo, dijo Howard. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Andrew. ¿Crees que Pipa se sentirá cómoda si lo haces tan públicamente? ¿Se convertirá en el centro de atención de todos en el campo? Preguntó Howard. Este último partido se jugaba en casa, así que casi toda la escuela asistiría. El equipo nunca había tenido una racha de victorias tan buena, y esta era la primera vez en varios años que se clasificaban para los playoffs regionales. Después del pitido final, todos los que quisieron pudieron entrar al campo para celebrar con el equipo. Familiares, amigos y compañeros de clase. Andrew se detuvo un momento, pensando. La pregunta de Howard tenía sentido. Pipa siempre había sido bastante discreta en lo que respecta a ser el centro de atención, aunque las cosas habían cambiado un poco desde que comenzaron a verse hace 2 meses. Andrew, el mariscal de campo que se ganó la titularidad de forma épica y guió al equipo a una victoria tras otra, se había convertido en uno de los estudiantes más populares de la preparatoria. Y era apenas un estudiante de penúltimo año que apenas había comenzado la preparatoria hacía unos meses. La atención sobre él también hizo que todos se fijaran en Pipa, la chica que caminaba de la mano con él por los pasillos y actuaba muy cariñosa y cercana. Aunque Pipa no parecía buscar atención ni preocuparse en absoluto por la popularidad, tampoco parecía molestarle ser el centro de atención. No le molestaba. Dudo que le importe. Como mucho, se sonrojará un poco, y es tan linda cuando lo hace, pensó Andrew, decidiendo que seguiría adelante con el gran gesto de todos modos. No me digas que vas a hacerle caso a Howard. ¿En serio? Ni siquiera ha tenido novia, dijo Leonard, rompiendo el silencio de Andrew. Claro que no. Lo haré diga lo que diga, Ringo, respondió finalmente Andrew, mientras Leonard se reía y Howard empezaba a despotricar, como siempre. Andrew terminó la llamada con los chicos. Se quitó los auriculares, apagó el micrófono y agarró su teléfono. Llamó a Pipa y, cuando el teléfono empezó a sonar, movió el ratón con la mano izquierda para abrir su navegador. Su mirada oscilaba entre la pantalla de su PC y su teléfono, como si quisiera hacerlo todo a la vez. Sostuvo el teléfono con el hombro, apretándolo contra la oreja, mientras navegaba por internet y se dirigía a su correo electrónico. No lo había revisado en todo el día. Apareció la bandeja de entrada. Entre los correos habituales, uno destacaba de tal manera que lo dejó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el asunto, escrito en letras claras. Por fin. Pensó Andrew mientras hacía clic en el botón de ejecución de YouTube. YouTube Partner es un programa lanzado oficialmente en 2007 que permite a los creadores de contenido monetizar sus vídeos. YouTube invita a los creadores de contenido con canales populares o muy atractivos a unirse al programa. La monetización se basa principalmente en anuncios pre-roll, anuncios que se muestran antes de un vídeo, y banners en la página del canal. YouTube se lleva una parte de los ingresos generados por los anuncios y el resto va al creador. Andrew conoce este programa desde que subió su primer vídeo. Al principio, no lo veía como una meta, pues consideraba su carrera como youtuber más como un pasatiempo. Sin embargo, el enorme crecimiento que experimentó le hizo cambiar de perspectiva. Si pudiera monetizar sus vídeos, sería genial. ¿A quién no le gusta ganar dinero haciendo lo que le apasiona? Doble premio. Andrew llevaba esperando la invitación desde que empezó a ganar suscriptores a diario. Tenía una audiencia que apoyaba sus vídeos con visualizaciones y comentarios, justo lo que necesitaba para ser invitado al programa. Además de eso, su formato de comentarios de juego mezclados con humor fue algo nuevo en la plataforma, haciéndola mucho más atractiva. Hola, Andy. ¿Estás ahí? Dijo Pipa al otro lado del teléfono. Ah, sí. Perdón. Hola, dijo Andrew, volviendo a la realidad. Había olvidado por un momento que estaba en una llamada. ¿Qué pasa? ¿Pareces distraída?, preguntó Pipa, recostada en su cama con expresión relajada, aunque una leve sonrisa delataba su emoción al escuchar la voz de Andrew. Es porque, Andrew comenzó a explicarle a Pipa el programa de socios de YouTube. ¡Qué bueno, Andy! Exclamó Pipa con auténtico entusiasmo tras recibir la buena noticia. Ella ya sabía que Andrew era un youtuber. Lo había descubierto cuando él, nervioso, le mostró su canal por primera vez. Desde entonces, lo apoyó de todas las maneras posibles. No solo se suscribió con su propia cuenta, sino también con las de toda su familia. Veía todos los vídeos que subía y siempre dejaba comentarios positivos y alentadores. Por fin podrás monetizar tus vídeos.
Ya era hora. Esos idiotas tardaron demasiado, añadió Pippa con un dejo de indignación en la voz. ¿Eh? ¿Qué pasó con ese lenguaje refinado? Es extraño oírla insultar a alguien, señorita, respondió Andrew con tono juguetón. Aunque Pippa solía ser muy serena, se le escapaban algunas palabras cuando algo la apasionaba de verdad, como un partido de fútbol, solo los de Andrew, o una frustración académica, algo poco común en ella. En el fondo, Andrew encontraba ese lado espontáneo suyo bastante encantador. ¿Y qué? ¿Vas a delatar a mi mamá? Replicó Pippa con un tono juguetón y desafiante. Esa podría ser una opción. No creo que a Leanne le haga gracia descubrir que su linda y responsable hija insulta a la gente, respondió Andrew, fingiendo estar sopesando un dilema moral. Oh, qué lindo. ¿Qué lindo? Preguntó Pippa mientras se retorcía distraídamente un mechón de pelo. En ese momento, Josh, el hermano de Pippa, pasó por el pasillo. Al echar un vistazo a su habitación, la vio sentada allí, ajena a todo, sonriendo de una manera que nunca antes le había visto. Su hermana, siempre tan seria y centrada en sus estudios, ahora parecía una adolescente más, jugando con su cabello y completamente perdida en una conversación con su novio. Increíble, murmuró Josh para sí mismo, sacudiendo la cabeza y continuando por el pasillo, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, Pippa y Andrew seguían hablando, sin darse cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Era una visión rara de dos personas tan estructuradas y acostumbradas a planificar meticulosamente su día. Pippa, perfeccionista y dedicada, tenía incluso sus horas de ocio agendadas. Esta conversación no estaba en la agenda, pero no le importó. En cuanto a Andrew, tenía una disciplina casi obsesiva a la hora de entrenar y una rutina bien organizada para encajar todo lo que amaba. Jugar videojuegos, subir vídeos a YouTube, salir con sus amigos, pasar tiempo con Pippa y charlar con ella y, por supuesto, estar con su familia. En cuanto a sus compañeros, ya pasaba suficiente tiempo con ellos en los entrenamientos y en la escuela, así que no pasaba mucho tiempo con ellos fuera de eso. En cambio, ese tiempo lo reservaba para Leonard, Howard y, ahora, el grupo de amigos de Pippa. Mira la hora. Dijo Pippa, mirando el reloj de su habitación. Habían pasado 30 minutos, durante los cuales solo habían estado coqueteando y charlando sin rumbo. Había llamado a Andrew para hablar de algo específico. Ah, sí, dijo Andrew mientras volvía la vista al correo de YouTube. Se le había olvidado abrirlo. Abre el correo electrónico de YouTube. Tengo algo que decirte después de eso, dijo Pippa. Andrew hizo clic en el correo electrónico y apareció lo siguiente. Se lo leyó en voz alta a Pippa. D. Programa de socios de YouTube, partnersupport@youtube.com, para maverickgamingitch@mail.com. Asunto. Invitación de socio de YouTube. Hola Maverick 12, felicitaciones. Hemos seguido el crecimiento de tu canal y estamos impresionados con el contenido único y entretenido que creas. Tu canal, con su innovador estilo de gameplays comentados, ha captado la atención de nuestra comunidad y cumple con los requisitos para unirse al programa de socios de YouTube. Como socio de YouTube, podrás monetizar tus vídeos a través de anuncios. Accede a herramientas exclusivas para mejorar tu contenido. Sea parte de una comunidad selecta de creadores de contenido en crecimiento. Para unirse al programa, haga clic en el enlace a continuación y siga los pasos para completar su registro. Únase al programa de socios ahora. Nos entusiasma apoyarte a medida que creces en la platier. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Atentamente, el equipo de YouTube. Qué emocionante. Dijo Pippa después de que Andrew terminó de leerle el correo electrónico. Sí, y además, ya hemos adaptado Flappy Bird al SDK de Android. Ahora solo nos falta subirlo al Google Android Market, comentó Andrew con una sonrisa. Todo iba de maravilla. Su equipo se había clasificado para los playoffs regionales y él se había asegurado el puesto de mariscal de campo titular. Había empezado a salir con Pippa, su canal de YouTube superó los 10.000 suscriptores y ahora lo habían invitado al programa de socios de YouTube. Andrew y Pippa habían utilizado Eclipse IDE para desarrollar Flappy Bird, proyecto que les llevó 8 semanas completar. En un momento dado, pensaron que les llevaría 6 semanas, pero se retrasaron. Desde que empezaron a salir, cada vez que Andrew iba a casa de Pippa, ninguno de los dos programaba mucho, aunque tardaron 2 semanas más, seguían estando por delante de sus compañeros. Fueron los primeros en terminar, y su juego no fue nada sencillo, superando con creces las expectativas del profesor, lo que les valió una excelente calificación.
Además de estar contento con la calificación, Andrew sentía una especial emoción. Ya no era solo un proyecto académico. Era el momento de publicar el juego para que todos lo descargaran. El objetivo era el Google Android Market, la tienda de aplicaciones que Google había lanzado hacía apenas unos meses. Descartaron rápidamente la idea de subirlo a la App Store de Apple, ya que el lenguaje que habían usado para programar el juego, Java, no era compatible con iOS. Si querían que el juego estuviera en la App Store, tendrían que reescribirlo completamente en un lenguaje compatible con iOS, como Objective-C o Swift. Esto implicaría mucho tiempo y esfuerzo. Calcularon que la transición tardaría al menos 8 semanas, ya que no estaban familiarizados con los lenguajes de programación de iOS y tendrían que aprender desde cero. Antes de subirlo a la tienda, necesitamos registrarnos como desarrolladores en la plataforma de Google. Y para eso, hay un pequeño inconveniente. Tenemos que pagar una cuota de registro de $25, dijo Pippa en tono más serio. Bueno, no es mucho. He ahorrado algo de dinero, respondió Andrew. Yo también, pero ese no es el truco. Como somos menores, un adulto tiene que crear la cuenta. Y como ambas somos menores de edad, tendría que estar a nombre de uno de nuestros padres, dijo Pippa, tras haberlo investigado todo. Bueno, eso complica un poco las cosas, admitió Andrew. ¿Quién sería el padre o la madre que figura como titular de la cuenta? Esto podría generar cierta fricción, ya que se trata de dinero. La persona cuyo padre o madre no figura en la cuenta tendría que confiar en que la otra persona distribuiría las ganancias de forma justa. El dinero irá a la cuenta bancaria de quien la cree. Pero no me importa. Si te parece bien, habla con tus padres y listo, dijo Pippa, sin querer complicar las cosas. Ella había hecho el videojuego para la escuela en primer lugar y nunca pensó en publicarlo o ganar dinero. Además, la idea creativa fue de Andrew, y ella confiaba en él. Sabía que si obtenía alguna ganancia, él no la engañaría, ni tampoco sus padres, a quienes conocía por ser personas muy amables y justas. ¿En serio? ¿No estás preocupado?, preguntó Andrew, ligeramente sorprendido. No, confío en ti. Fue tu idea original, tuya la de publicarlo y ganar dinero, así que el juego es más tuyo que mío, dijo Pippa. El juego es de los dos. Sin ti, no habría podido hacer ni la mitad. Es nuestro bebé, respondió Andrew. Oh, ¿nuestro bebé? ¿Qué? ¿Ahora soy la madre del juego?, preguntó Pippa, riendo levemente. Bueno, si lo piensas, tú lo hiciste crecer. Simplemente lo concebí, dijo Andrew con una sonrisa extraña. Si bien él había ayudado con la programación, Pippa había contribuido más en ese aspecto. Ella contribuía con un 60% y él con un 40%. Pippa no pudo evitar estallar de risa ante la idea de que Andrew concibiera al simpático pájaro pixelado. Era una idea tan extraña, y aún más extraño que estuvieran teniendo este tipo de conversación. Cuando Pippa finalmente dejó de reír, una risa que Andrew encontró absolutamente encantadora, continuó. Como mucho, podríamos redactar un acuerdo o algo así y asegurarnos de que tus padres estén al tanto. Claro, funciona. Hablando de eso, mis padres te invitan a cenar mañana después del partido para celebrar que tu equipo llegó a los playoffs. De hecho, por eso llamé. ¿Quieres venir?, preguntó Pippa con expectación. Claro. Aunque, mi familia también planeó una cena de celebración, dijo Andrew, frotándose la barbilla pensativo. Un momento. ¿Por qué no nos juntamos todos? Podemos hablar de Flappy Bird con nuestros padres y ver cómo crear la cuenta. Matamos dos pájaros de un tiro, sugirió Andrew. Siempre pensando en la eficiencia, ¿eh? Me gusta la idea. Se lo diré a mis padres, tú a tu familia y nos mantenemos en contacto, dijo Pippa. Ninguno colgó de inmediato, reacios a terminar la llamada primero. Cuando por fin lo hicieron, Andrew salió de su habitación para hablar con sus padres. Tenían que organizarse, ya que solo tenían hasta mañana para planear la cena. El mejor escenario posible acababa de materializarse. Después del partido, le confesaría sus sentimientos a Pippa, se convertirían oficialmente en pareja y sus familias cenarían juntas, conociéndose de una forma mucho más formal. Después de terminar su conversación con Pippa, Andrew salió con entusiasmo de su habitación. «Papá», gritó Andrew mientras se dirigía rápidamente a la sala. En la sala, encontró a Cam jugando con Lily en su cochecito. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué estás tan emocionado?», preguntó Cameron, mirando a Lily y a Andrew. «Buenas noticias», respondió Andrew. «Bueno, 2, o 3», añadió con expresión confusa.
Oh, esto suena importante, empieza por lo menos importante, dijo Cameron, prestando toda su atención a lo que su hijo estaba a punto de decir. Lo menos importante, murmuró Andrew mientras clasificaba rápidamente las noticias de menos a más significativas. Está bien, YouTube me invitó a su programa y podré monetizar mis vídeos, respondió Andrew, y Cam, que estaba arrodillado para jugar con Lily, saltó de la emoción. ¡Qué bueno! Acabas de alcanzar los 10,000 suscriptores y ahora te invitan al programa de YouTube. Dijo Cam con una alegría que eclipsó a la de Andrew. Sí, solo necesitamos completar un formulario y vincular la cuenta de Google AdSense a mi canal, dijo Andrew con una sonrisa. Pronto tendría dinero para comprar un montón de cosas. Aunque su familia era económicamente estable, no era un niño mimado que pudiera comprarse todo lo que quisiera. Ahora, con una nueva hermana, los gastos se repartían, así que ganar su propio dinero no le vendría mal. Podía comprarse cosas a sí mismo, a su hermana e incluso ayudar en casa. Cam y Mitchell estaban al tanto de los vídeos que Andrew había estado subiendo. Andrew les contó cuando alcanzó su primer gran hito. 1000 suscriptores. Decirles antes habría sido un poco vergonzoso, ya que su canal no tenía mucha acogida por aquel entonces. Hace aproximadamente un mes, mientras Andrew veía crecer su canal día a día, decidió hablar con Mitch y Cam sobre monetización. Era muy probable que lo invitaran a unirse al programa de socios de YouTube. Fue una conversación larga, ya que a ambos padres les resultaba difícil creer que subir vídeos de juegos a internet pudiera generar dinero. La forma de ganar dinero era a través de Google AdSense, la plataforma publicitaria de Google. Al formar parte del programa de socios de YouTube, podías colocar anuncios en todos tus vídeos. Estos anuncios generan ingresos según las visualizaciones y los clics que reciben. Cuanto más visitas tenga un canal, más dinero puede ganar. Al final de la conversación, Mitchell y Cameron finalmente entendieron que lo que Andrew estaba explicando era totalmente posible, especialmente considerando que involucraba a una empresa multimillonaria como Google. Mitchell creó una cuenta de Google AdSense, ya que Andrew, al ser menor de edad, no podía hacerlo él mismo. Ahora, el canal de YouTube de Andrew podría vincular la cuenta de AdSense y empezar a generar ingresos, que irían a la cuenta bancaria que Mitchell registró en Google AdSense. Rellenemos ese formulario y vinculemos la cuenta. Exclamó Cameron con entusiasmo, listo para ir a la habitación de Andrew y terminar todo cuanto antes. Tenemos que esperar a papá, ya que es su cuenta y comentó Andrew mientras se sentaba en el sofá. Tengo la contraseña, dijo Cam con una leve sonrisa. Sabía dónde guardaba Mitchell toda la información importante. No podemos. Papá se enojará si lo dejamos afuera y lo hacemos nosotros solos, dijo Andrew, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tienes razón. No queremos que se quede con el ceño fruncido durante la cena, asintió Cameron, sabiendo perfectamente que a Mitchell no le gustaba que lo excluyeran de este tipo de cosas. Incluso podría quejarse de que Andrew no hubiera esperado a contárselo a ambos a la vez. Bueno, cuéntame las otras dos noticias. Si YouTube fue lo menos importante, no me imagino lo importantes que serán las otras dos, dijo Cam, con los ojos brillantes de emoción y un tono que dejaba claro que estaba ansioso por saberlo todo de inmediato. Papá llegará en unos minutos. Deberíamos esperarlo, o también se enojará porque te lo conté todo primero, dijo Andrew, mirando el reloj. Ah, cierto, dijo Cam, haciendo una mueca exagerada mientras se cruzaba de brazos. Sabía exactamente a qué se refería Andrew. Mitchell siempre se quejaba de ser el último en enterarse de las noticias importantes porque trabajaba. No quiero otro monólogo sobre lo injusto que es no ser el primero en enterarse de las cosas, añadió Cam. Los dos estaban sentados en el sofá, mirando el reloj en silencio. Los únicos sonidos que rompían el silencio eran el rítmico tic-tac del segundero y los suaves sonidos de Lily jugando con un sonajero en su cochecito. Pasaron apenas unos segundos antes de que Cameron comenzara a inquietarse en su asiento, incapaz de contenerse. Basta. Dímelo ya. Prometo que no le diré que me lo dijiste primero, suplicó, juntando las manos como si suplicara. Bueno, esperar es aburrido de todas llenas. Simplemente finge que te sorprendes cuando se lo cuente y finge que lo escuchas por primera vez, dijo Andrew, y Cam asintió repetidamente. Entonces Andrew empezó a compartir las dos noticias. La segunda más importante era sobre la cena del viernes después del último partido de la temporada regular. Una cena con Pippa, sus padres y su hermano. Esto fue un gran acontecimiento, ya que sería la primera vez que sus padres hablarían en un entorno tan íntimo como una cena con la familia de Pippa.
Ese momento, Mitch y Cam solo habían intercambiado unas pocas palabras con los padres de Pipa durante los juegos, pero esto fue completamente diferente. Cameron se emocionó visiblemente al enterarse de la noticia. Es increíble. Esto significa que tu relación con Pipa va de maravilla, exclamó, llevándose las manos al pecho con un gesto melodramático. Sí, es importante, pero no es que le esté proponiendo matrimonio respondió Andrew. Cam parecía más entusiasmado con la cena de lo que estaba. Mi pequeño está creciendo muy rápido, dijo Cam, ignorando a Andrew. Andrew no pudo evitar poner los ojos en blanco. Es solo una cena especial, sí, pero no es para tanto, dijo. Cam no escuchó y continuó, absorto en su propio monólogo. Siempre has sido un chico muy concentrado. Siempre entrenando, jugando videojuegos o leyendo cómics. Mitch y yo empezábamos a pensar que tendríamos que organizarte citas a ciegas en el instituto. No hagas de esto un gran problema, pensó Andrew, pero no dijo nada. Durante sus años de secundaria, Andrew nunca mostró interés por el romance, algo común en muchos chicos de su edad. Pero su falta de interés no era solo el típico desinterés juvenil. Andrew había transmigrado, y en su vida anterior, tenía 16 años antes de su trágico final. Esto le impidió sentirse atraído por alguien de entre 11 y 14 años, lo que lo mantuvo alejado de cualquier tipo de relación romántica. Incluso ahora, en su primer año de secundaria, el romance no era una prioridad para él. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Pipa. Desde el primer momento, Andrew quedó cautivado, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y carisma. Pipa era brillante, con una mente ágil y una personalidad única que lo desafiaba e inspiraba constantemente. Lo fascinaba de una manera que solo había experimentado una vez en su vida anterior. Con el tiempo, a medida que pasaba más tiempo con Pipa, Andrew se dio cuenta de que estar cerca de ella no solo era placentero sino también emocionante. Por primera vez desde su transmigración, consideró seriamente que el romance podía ser algo significativo y valioso. Bueno, ¿cuál es la última y más importante noticia? Preguntó Cam tras calmarse y dejar de divagar. Andrew lo miró fijamente, con vacilación en sus ojos. Sabía que esta noticia provocaría una reacción aún más exagerada que la anterior. Cam ya había divagado y dramatizado bastante sobre la cena. Decirle que esto sería como encender un cohete. Bueno, y no sé si debería decirlo, dijo Andrew, dudando si compartirlo o no. ¿Qué? Claro que lo dices. Anda, Andy, no me dejes con la duda. ¿Qué podría ser más emocionante que conocer a tus suegros en una cena o en lo de YouTube? Insistió Cam. Es que, me preocupa que te emociones demasiado. Ya sabes, como antes, dijo Andrew, rascándose la nuca. ¿Yo? ¿Excitarme demasiado? Exclamó Cam indignado, alzando el tono y poniéndose una mano en el pecho. Allá vamos, pensó Andrew. Bueno, te lo diré. Pero no te pases, ¿vale? Dijo Andrew, interrumpiéndolo antes de que pudiera seguir quejándose. Cam asintió solemnemente, levantando la mano como si prestara juramento. Lo prometo, hijo. Palabra de Tucker. Andrew respiró hondo y dijo. Después del partido, planeo y confesarme oficialmente con Pipa, delante de todos. Quiero que sea especial, algo difícil de olvidar. Hubo un momento de silencio absoluto en la habitación. Cam parpadeó un par de veces, procesando lo que acababa de oír. Entonces, como Andrew temía, explotó. ¿Qué? Una confesión pública. Andrew, esto es tremendo. Parece sacado de una película romántica. El mariscal de campo popular se confiesa a la chica más inteligente y guapa de la escuela. Pipa va a ser la envidia de todas las chicas. Gritó Cam, saltando de su asiento y agarrándose la cabeza con ambas manos. Andrew se dio una palmada en la frente, claramente arrepintiéndose de haber dicho algo. Sabía que no debería habértelo dicho, murmuró en voz baja. Lily detuvo sus juegos un momento y miró a Cam. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. ¿Ya tienes todo planeado? ¿Un discurso? ¿Flores? ¿Globos? ¿Una banda sonora épica? Ay, tenemos que planearlo juntos. No tenemos mucho tiempo. Continuó Cam, paseándose por la sala emocionado. Andrew levantó las manos, intentando calmarlo. Papá, esto no es un espectáculo. Es solo una simple confesión después del partido. Algo que sale del corazón, no una producción de Broadway. Pero aún así, es tu primera gran declaración de amor. ¿Puedo al menos estar cerca para grabarla? ¿Y si usamos la cámara buena? Preguntó Cam, con los ojos brillantes mientras miraba a Andrew. Está bien, grábalo si quieres.
Pero solo eso, coincidió Andrew, prefiriendo esto a convertir su confesión en un espectáculo con flores, globos o una banda sonora épica. Te lo prometo, lo grabaré. Mitch tomará fotos. Pipa tiene mucha suerte de tenerte, dijo Cam, mirando a su hijo con una sonrisa orgullosa. Para Cam, los adolescentes de esta generación no eran nada románticos. La mayoría tenía relaciones fugaces, sin el toque especial de grandes gestos ni momentos memorables. Un ejemplo claro fue Alei. En los últimos 2 meses, había roto y vuelto con Dylan 3 veces. Actualmente estaban separados, pero todos se preguntaban cuándo volverían. Cam no dejaba de preguntarle sobre la confesión. ¿Cómo planeaba Andrew hacerla? Si tenía un discurso y un sinfín de preguntas más. Por suerte para Andrew, llegó Mitchell, y llegó el momento de compartir las 3 noticias con él y luego vincular la cuenta de Google AdSense. Cuando Andrew le dio la noticia a Mitchell, todo empezó sobre ruedas. El primer anuncio sobre YouTube causó una auténtica sorpresa en Mitchell, y aunque Cam estaba visiblemente emocionado, logró mantener una actuación creíble. Sin embargo, cuando se mencionó la cena con los padres de Pipa, Mitchell empezó a sospechar. La reacción de Cam fue demasiado comedida, sin el entusiasmo que normalmente mostraría ante algo así, lo que despertó las primeras dudas. Finalmente, cuando Andrew reveló la tercera noticia, su plan de pedirle formalmente a Pippa que fuera su novia, las sospechas de Mitchell se confirmaron. Cam, que en circunstancias normales habría estallado de emoción, intentó fingir una felicidad más contenida, pero fue tan forzada que Mitchell supo de inmediato que ya la había oído. Mitchell decidió no mostrarse molesto, pues eran muy buenas noticias de su hijo. Luego, él y Andrew fueron a la computadora a completar el formulario de socio de YouTube y vincular la cuenta de Google AdSense, mientras Cam cuidaba de Lily. Iré al baño. Consíganos una mesa, dijo Andrew mientras caminaba por los pasillos con Leonard y Howard camino a la cafetería. Está bien, respondieron Leonard y Howard al unísono mientras Andrew se apresuraba a ir al baño, después de haber contenido las ganas de orinar durante más de 15 minutos. Hoy era día de partido. Era mediodía y faltaban unas 3 horas para que terminaran las clases. Andrew tenía que ir pronto al último entrenamiento. Uf, un breve descanso, suspiró Leonard una vez que Andrew desapareció de la vista. ¿Qué quieres decir? Preguntó Howard, sin entender a qué se refería Leonard. ¿No sientes todas las miradas y susurros que recibimos cuando caminamos con Andrew? Respondió Leonard, bajando un poco la voz mientras miraba nerviosamente a su alrededor. Claro que sí, y es genial, ¿verdad? Hemos ascendido en la escala social. Ya no somos unos simples nerds sin rostro, dijo Howard con una sonrisa segura, adoptando una postura exageradamente despreocupada mientras caminaba como si fuera el centro de atención, intentando, sin éxito, imitar el estilo de Peter Parker de Spider-Man 3. Somos exactamente iguales que antes, pensó Leonard. ¿Y por qué te molesta? Deja de ser tan cobarde. Son solo unas cuantas miradas y susurros, añadió Howard, frunciendo el ceño ante la incomodidad de Leonard. Lo sé, pero no estoy acostumbrado a tanta atención. Me pone nervioso, admitió Leonard, bajando la mirada. Ten un poco más de confianza en ti mismo, por Dios, no me han dado ni un calzón chino desde que empecé la preparatoria. ¿No es genial? Dijo Howard. Leonard asintió levemente. Era cierto. Ya nadie los molestaba, y era un cambio radical con respecto a la secundaria, donde los acosadores siempre parecían atacarlos. ¿Y si alguien intenta meterse contigo? Continuó Howard, levantando un dedo como si revelara un secreto infalible, solo menciona a Andrew. Créeme, es como magia. Se apartan al instante. Leonard frunció el ceño, confundido. ¿Andrew sabe que usas su nombre para eso? Claro que sí. Incluso me dijo que podía amenazarlos diciendo que los derribaría, dijo Howard con una leve sonrisa. Es un gran amigo y murmuró Leonard con una sonrisa tímida. Leonard había crecido en un hogar que solo podía describirse como funcional en apariencia. Su madre, una mujer pragmática y distante, había adoptado una filosofía de crianza que parecía más un experimento científico que un acto de amor. Rara vez le ofrecía palabras de aliento. En cambio, lo analizaba, cuestionaba sus decisiones e imponía expectativas que parecían diseñadas para resaltar sus defectos en lugar de sus fortalezas. Cada error era un fracaso personal. Cada éxito era simplemente esperado de él. El resultado fue un niño tímido con baja autoestima y un sentimiento constante de que nunca sería suficiente para nadie, ni siquiera para sí mismo. Sin embargo, la llegada de Andrew a su vida había sido una sorpresa.
A pesar de ser todo lo que Leonard no era, Andrew nunca lo hizo sentir inferior. Son solo unas cuantas miradas, nada más, se animó Leonard, enderezando un poco la espalda y levantando la mirada. Andrew salió del baño sacudiéndose las manos. Maldita sea, pon algo de papel higiénico ahí, pensó. En ese mismo momento, una mano delicada agarró de repente su muñeca, obligándolo a girarse y ver a la chica responsable de ello. Regina Georgie, pensó Andrew, frunciendo el ceño al reconocer a la rubia que le había agarrado la muñeca. Regina tenía el pelo rubio, largo y liso, piel clara, ojos azules y una nariz ligeramente respingada. Su atuendo consistía en un cardigan rosa sobre una camisa blanca, una minifalda rosa claro y tacones fucsia. Era la viva imagen de la chica más popular del instituto, y lo sabía. Era la animadora principal y la reina de la jerarquía social de la escuela. Había alcanzado este estatus estando aún en un 10º grado, aunque Andrew no lo consideraba un gran logro. La mayoría de los adolescentes sí. Las chicas querían ser ella, y los chicos, y bueno, la mayoría de ellos no podían resistirse a su belleza y carisma venenoso. Necesitamos hablar, dijo Regina en un tono que sonaba más como una orden. Sin embargo, a Andrew no le impresionaba su reputación. Le traían sin cuidado los concursos de popularidad de la preparatoria. Solo era popular porque era bueno en el fútbol. En cuanto a Regina, apenas la conocía, a excepción de un encuentro previo en el que ella había intentado intimidarlo después de enterarse de sus aficiones. Hacía un tiempo, Verónica vio a Andrew en el centro comercial mientras pasaba el rato con Leonard y Howard. Una de las chicas que acompañaba a Verónica ese día era Regina, quien había visto a Andrew con 2 nerds y con cómics en las manos. Al descubrir esto, Regina intentó aprovecharse de ello, intentando manipular a Andrew para que se convirtiera en su lacayo. Amenazó con difundir rumores si no accedía a sus ridículas exigencias. Pero Andrew había hecho lo impensable. La ignoró por completo. Ya había decidido que no le importaba que se revelaran sus aficiones. Si alguien intentaba burlarse de él por ello, o lo abordaría o simplemente lo ignoraría. Esto lo puso inmediatamente en la lista negra de Regina, o tal vez en su lista de intereses. No, no necesitamos hablar, respondió Andrew secamente. Se soltó de su agarre con un movimiento firme y sin esfuerzo. Regina parpadeó, momentáneamente aturdida. No estaba acostumbrada a que la ignoraran, y mucho menos a que la rechazaran de esa manera. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. Esa indiferencia, esa resistencia, era precisamente lo que hacía a Andrew diferente, y mucho más interesante para ella. Espera, gritó Regina mientras Andrew se alejaba. Andrew ni siquiera giró la cabeza. Oye, por favor, insistió, esta vez en un tono mucho menos agresivo, agarrando la tela de su chaqueta. Acaba de decir por favor. Pensó, ligeramente sorprendido, sin esperar que la abeja reina conociera esa palabra. Regina respiró hondo, visiblemente incómoda. No era habitual que se viera en la necesidad de rogar por algo. ¿Podemos hablar?, preguntó Regina en voz más baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las estuviera observando. Hazlo rápido, dijo Andrew, ligeramente intrigado. Pero no aquí. Necesitamos privacidad, dijo Regina. Andrew frunció el ceño. Lo desconcertaba que Regina hablara en serio e incluso pareciera asustada. Era conocida por su seguridad y su aura intimidante. Él asintió y pronto entraron en un aula vacía al final del pasillo. Una vez dentro, Regina cerró la puerta tras ellos, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Bueno, ¿de qué quieres hablar?, preguntó Andrew, mirándola con desconfianza. Regina dudó un momento, algo inusual en alguien con su personalidad. Su mirada, habitualmente aguda y calculadora, ahora reflejaba una mezcla de vergüenza y preocupación. Me están chantajeando, admitió finalmente, con dificultad para pronunciar las palabras, como si odiara tener que decirlas. ¿Y entonces?, preguntó Andrew sin un rastro de empatía en su tono, claramente desinteresado en chismes. Regina apretó los labios, claramente incómoda por la indiferencia de Andrew, pero decidió continuar. Necesito tu ayuda, dijo, y las palabras casi parecieron quemarle la garganta mientras las pronunciaba. Andrew soltó una risita, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Mi ayuda? ¿Necesitas mi ayuda? ¡Qué ironía! Hace poco intentaste chantajearme por mis aficiones, ¿y ahora quieres mi ayuda? ¿Bromas? Fue solo una amenaza inofensiva, nunca difundí los rumores, dijo Regina, como si fuera un gesto noble de su parte. Andrew levantó una ceja y dijo, ¿en serio? Porque recuerdo haber oído rumores sobre mí.
Algo sobre que el mariscal de campo suplente era un patético virgen, o un nerd cuya única novia lo dejó por ser un perdedor. En ese momento, el partido en el que Andrew salió desde el banquillo, lideró una remontada épica y aseguró su puesto de titular indiscutible en el equipo aún no había ocurrido. Ahora, Andrew era el mariscal de campo titular, el MVP de cada partido jugado y ganado, y guió a la universidad a los playoffs regionales. Ya nadie se atrevía a susurrar esos rumores cerca de él, pero cuando era suplente, la historia era diferente. Muchos se burlaban de él o lo señalaban con el dedo. No fui yo. Fue tu exnovia, Verónica. Y ella también es la que me chantajea, respondió Regina. ¿Verónica? Repitió Andrew, con un tono más neutral que sorprendido. No era del todo sorprendente que la chica superficial que lo había dejado al darse cuenta de que su popularidad no crecía y que él solo era un suplente fuera capaz de difundir esos rumores. Regina lo estudió atentamente, esperando un destello de ira o una chispa de resentimiento, pero no vio nada de eso. Pensé que te dolería más, considerando que ella fue tu primera novia, o eso dicen los rumores, comentó Regina. Andrew ignoró el comentario y preguntó, con un poco más de curiosidad de la que quería admitir. ¿Cómo te está chantajeando Verónica? ¿Quién lo hubiera pensado? Verónica, la chica que una vez parecía amable y accesible, resultó ser una serpiente astuta y manipuladora. ¿La preparatoria la transformó en eso, o siempre había sido así, ocultando su verdadera naturaleza tras una fachada amigable? Menos mal que Alei se distanció de ella, pensó Andrew. Tras unirse al equipo de animadoras, Verónica empezó a pasar más tiempo con ellas y dejó de juntarse con Alei. Su prima, aunque le importaba la popularidad, no era maliciosa. No era de las que difundían rumores para denigrar a los demás y coronarse reina de la escuela. Al ver que Andrew estaba dispuesto a escuchar, Regina se acercó un paso más. Su expresión altiva se suavizó por un instante, revelando un atisbo de inseguridad. Ella y tiene una foto mía. Una foto mía en ropa interior, confesó Regina en voz baja. Ella y tiene una foto mía. Una foto mía en ropa interior, confesó Regina en voz baja. La sala quedó en silencio. Se miraron fijamente. Regina lo observó atentamente, intentando leer algo en su rostro. Diversión maliciosa, sorpresa genuina, tal vez incluso una chispa de alegría. Pero lo único que encontró fue calma. No te rías, advirtió rápidamente, aunque Andrew no había mostrado intención de hacerlo. No me río, respondió Andrew encogiéndose de hombros levemente. ¿Pero en serio? Tú, la autoproclamada abeja reina, cayendo en algo tan básico, añadió. No fue básico. Y no me autoproclamo la reina. Se defendió Regina con un destello de indignación en la voz. Como sea, ¿cómo llegó esa foto a manos de Verónica? Preguntó Andrew. Regina se pasó una mano por el pelo, visiblemente incómoda. Fue un error. Bueno, más bien una trampa, admitió, apartando la mirada. Estaba ahí charlando con Alan, comenzó Regina, bajando ligeramente la voz. Alan, el receptor abierto, señor. Preguntó Andrew, más curioso que preocupado. Sí, él, asintió Regina. Andrew se cruzó de brazos, analizando mentalmente la situación. Alan era amigo de Jason. Pero a diferencia de su amigo, Alan tenía talento. Claro que llamarlo talento era generoso, considerando el nivel al que jugaban. Talento para alguien que juega en la escuela Palisades, pensó Andrew. Su escuela estaba en la 5ª división, un lugar donde el nivel era intermedio. No se podía comparar un equipo de primera o segunda división con uno de 5ª. Alan era bueno en ese contexto, pero Andrew lo veía como alguien que nunca podría jugar en una escuela de primera, segunda o incluso tercera división. Andrew sabía que el receptor estaba cerca de su límite. Con Alan en su último año, sus posibilidades de mejorar eran mínimas. Le faltaba la disciplina y la pasión necesarias para destacar. Para alguien como Andrew, cuyo enfoque, talento y ambición estaban a años luz de distancia, Alan era simplemente un jugador promedio. La arrogancia de Andrew, aunque evidente, no era infundada. Después de todo, en su vida pasada, había llevado a su equipo a la final del campeonato estatal en la máxima categoría. En esta nueva vida, sus habilidades como jugador habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Por eso había recibido ofertas de varias universidades de las más altas divisiones. Podría haberse transferido fácilmente, pero decidió quedarse en Palisades. Quería un reto. Quería demostrar que podía transformar un equipo de 5ª división y llevarlo a un nivel que nadie creía posible.
Repetir el mismo camino que en su vida pasada sería aburrido, y si lograba alcanzar su objetivo aquí, atraería mucha más atención de los cazatalentos universitarios y del mundo en general, ya que la hazaña era significativamente más difícil. Pensé que Alan estaba muy interesado en mí. Pero lo que no sabía era que en realidad estaba hablando con Verónica todo el tiempo, continuó Regina, con la voz cargada de frustración y vergüenza. ¿En serio no te diste cuenta? Alan no es precisamente el tipo más poético, dijo Andrew, mirándola con incredulidad. La abeja reina manipuladora, tan ciega, de amor. Regina resopló, visiblemente molesta. Lo sé. No hace falta que me lo restriegues. Verónica sabía exactamente qué decir. Se hizo pasar por él, y caí en la trampa. Y ahora tiene esa foto mía. Chantajear a alguien con una foto íntima, ¿realmente has tocado fondo, Verónica?, pensó Andrew. ¿Qué quiere a cambio? Preguntó Andrew. Esa perra quiere mi puesto como capitana de las animadoras y que yo sea su subordinada, respondió Regina, con el ceño fruncido, llena de ira hacia Verónica. ¿Me ayudarás? Preguntó Regina. ¿Y esperas que me crea todo esto solo porque lo dices? Eres tan manipuladora como Verónica, si no más, dijo Andrew. La historia sonaba creíble, pero él prefería mantenerse al margen de esos asuntos molestos. Ya no era el tipo al que le importaba no herir los sentimientos de los demás. No me estoy inventando nada. Es la verdad, dijo Regina, ofendida. Andrew arqueó una ceja, escéptico. Entonces demuéstralo. Muéstrame la conversación. La cara de Regina se puso roja inmediatamente, algo completamente inusual para alguien como ella. ¿Qué? Ni hablar de enseñarte la foto. ¿Eres una pervertida o qué? No voy a dejar que disfrutes de eso. Dijo, retrocediendo como si se enfrentara a un depredador. ¿Así es como pides ayuda? Pensó Andrew, suspirando para sus adentros. Entonces no creeré ni una sola palabra. No me interesa involucrarme en tu drama sin pruebas, dijo Andrew encogiéndose de hombros. Se dio la vuelta, dispuesto a alejarse, pero Regina, visiblemente frustrada, lo detuvo. Vale, vale. Te lo mostraré, pero solo para que veas que no miento. No te atrevas a decir nada ni a comentar nada, ¿entiendes? Dijo mientras sacaba su teléfono y buscaba la conversación. Después de unos segundos, le entregó el teléfono a Andrew. Andrew comenzó a desplazarse por los mensajes, sus ojos se movían rápidamente sobre el intercambio de textos entre Regina y Alan, aunque en realidad, era Verónica la que usaba su teléfono. Finalmente llegó a la foto. No estaba mintiendo, pensó. Regina lo observó atentamente, buscando algún cambio en su expresión, quizás sorpresa, incomodidad o incluso lujuria, pero, para su frustración, no hubo nada. La mirada de Andrew permaneció serena y curiosa. Esto la irritó más de lo esperado. ¿Eso es todo? ¿No tienes nada que decir? Preguntó Regina, molesta y confundida. Andrew apartó la mirada del teléfono y la miró a ella, devolviéndoselo con una calma que solo la enfureció más. ¿Qué esperabas? Es solo una foto en sostén. No es para tanto. Idiota. ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿Ves a la chica más guapa de la escuela en sostén y no reaccionas? ¿Eres gay? Preguntó Regina, agarrando su teléfono con fuerza. No podía aceptar que Andrew no sintiera atracción por su cuerpo, una de las cosas de las que se enorgullecía. ¿La más hermosa? Pipa es más bonita. Y no, no soy gay, dijo Andrew casi con pereza, sin ganas de tener esa conversación. Tu vida no se arruinará solo porque alguien vea una foto como esa. Hay cosas peores, añadió. ¿Y entonces? ¿Me vas a ayudar o no? Preguntó Regina, dejando el tema anterior. Andrew tardó unos segundos en responder. Recordó cómo su amabilidad y su necesidad de cuidar los sentimientos de los demás lo habían llevado a salir con Verónica, un error que solo lo había perjudicado. Había decidido dejar de ser el buen chico que siempre priorizaba a los demás. No, respondió finalmente. ¿Qué? ¿Por qué no? Preguntó Regina. Car. No eres ninguna santa, y estoy seguro de que has difundido rumores para herir a otros. Quizás no seas tan extremista como Verónica, pero eso no cambia lo que has hecho, dijo Andrew. ¿Vas a dejar que me arruinen la vida y me humillen? ¿Acaso no tienes principios? Preguntó Regina, furiosa y conmocionada por su negativa. Haz lo que quiere Verónica y tu foto no se difundirá. En cuanto a perder tu puesto como capitana de las animadoras, cosechas lo que siembras, dijo Andrew, girando sobre sus talones y dirigiéndose a la puerta. Regina se quedó sola, inmóvil, con las palabras de Andrew resonando en su mente. Su última esperanza se había desvanecido.
Pensaba que Andrew era un buen tipo, que sus firmes principios lo llevarían a ayudarla sin dudarlo. ¿De verdad fui tan ingenua al pensar que alguien me ayudaría? Pensó Regina mientras su respiración se volvía inestable y un vacío se instalaba en su pecho. Sus amigos solo estaban ahí por su popularidad. No podía contar con ellos para esto. Estaba sola. Regina agarró su teléfono con fuerza, mirando la pantalla sin verla realmente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Un sollozo escapó de sus labios, rompiendo el silencio del aula vacía. Lo que más la aterrorizaba no era perder su puesto como capitana de las animadoras ni convertirse en subordinada de Verónica. Lo que realmente la destrozaba era la idea de que esa foto se difundiera, de que todos en la escuela la vieran. Incluso si ella hacía lo que Andrew sugería y cedía a las demandas de Verónica, sabía que la bruja aún difundiría la foto una vez que hubiera asegurado el puesto de capitán. Ese sería el siguiente paso para consolidar su ascenso como la chica más popular, mientras que etiquetaría a Regina como nada más que una patética zorra que enviaba fotos de lencería. De repente, la puerta del aula se abrió de nuevo. Regina se estremeció y levantó la cabeza rápidamente, con el rostro aún cubierto de lágrimas. Vio a Andrew de pie en la puerta, observándola con expresión neutral. ¿Qué haces aquí? Preguntó Regina, secándose las lágrimas y tratando de sonar fuerte. Estaba afuera, escuchando, respondió Andrew con un suspiro. ¿Estás aquí para burlarte de mí? Espetó Regina a la defensiva. No me acuses tan rápido. Acabo de cambiar de opinión, dijo Andrew. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? Preguntó Regina, sorprendida, con un atisbo de esperanza volviendo. La razón es mía. Ahora dime, ¿crees que la foto solo está en el teléfono de Alan? Preguntó Andrew. Supongo que sí. La conversación fue solo entre su teléfono y el mío, y nunca se la envié a nadie más. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Regina, confundida. Andrew dejó escapar un pequeño bufido, como si debatiera si explicar algo obvio o ahorrarse la molestia. Bueno, estamos en 2008. Aquí los adolescentes no hacen copias de seguridad ni guardan nada en la nube. Y menos Verónica, que probablemente solo conoce lo básico de la tecnología moderna, pensó Andrew. Lo más probable es que la foto solo estuviera en los teléfonos de Alan y Regina. Como mucho, Verónica se la habría enviado para asegurarse de tener una copia. Andrew también necesitaba confirmarlo. Borraremos la foto del teléfono de Alan y, ya que estamos, comprobaré si Verónica se la envió. Si no tiene copias, problema resuelto, dijo Andrew como si no fuera para tanto. ¿Por qué llegaste tan lejos? Preguntó Regina, mirándolo con los ojos entrecerrados. Quería su ayuda, pero no esperaba que llegara tan lejos como para conseguir los teléfonos de Alan y Verónica solo para borrar la foto. Había dado por sentado que simplemente hablaría con Alan, quien seguramente estaba al tanto de la situación, y le pediría que lo borrara. Después de todo, como capitán del equipo, Andrew era quien tenía más influencia en el vestuario. Andrew la observó un momento antes de responder, sin cambiar de expresión. Solo te estoy ayudando a deshacerte de las fotos. ¿Quieres mi ayuda o no? Regina no dijo nada al principio, pero después de un profundo suspiro, murmuró, bien, gracias. ¿Qué fue eso? No te oí, preguntó Andrew, fingiendo inocencia. Regina apretó los labios, visiblemente exasperada pero también sintiendo una pequeña sensación de alivio porque Andrew había accedido a ayudar. Gracias. Repitió más fuerte, con un tono que era una mezcla de irritación y genuina gratitud. Mucho mejor. Me encargaré de ello hoy. Espera una actualización, dijo Andrew, dándose la vuelta para salir del aula. Justo cuando estaba a punto de salir, soltó un último comentario. Ah, por cierto, el rojo te sienta bien. Su tono era ligero y burlón. Su pequeña venganza por la vez que Regina había intentado chantajearlo. Andrew no se giró para ver su reacción, pero estaba seguro de haberla tomado por sorpresa. Regina sintió que se le encendía la cara al instante, la vergüenza la invadía. Andrew. Gritó, con una mezcla de ira y vergüenza. En la foto llevaba un sujetador rojo. Andrew simplemente levantó la mano con un gesto despreocupado mientras se alejaba sin mirar atrás. Su sonrisa se amplió al oír su grito nervioso. Regina, todavía con la cara roja, miraba fijamente la puerta por donde Andrew había desaparecido. El corazón le latía con fuerza, aunque no estaba segura de si era de vergüenza o de algo más. ¿Eso fue coqueteo? Pensó confundida. La actitud despreocupada de Andrew la desconcertó y eso la frustró más de lo que estaba dispuesta a admitir.
Si Andrew supiera lo que pasaba por la cabeza de Regina en ese momento, probablemente se estaría dando cabezazos contra la pared. Su intención nunca fue coquetear, ni de lejos. Solo era una pequeña provocación, una pequeña venganza por su anterior intento de chantaje. Cara Ward corría por el pasillo de la escuela, con la mente acelerada mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar. Tenía el ceño fruncido y una mezcla de confusión y urgencia era evidente en su rostro. Había visto a Andrew y Regina George entrar en un aula vacía. ¿Por qué el novio de su mejor amiga estaba con la abeja reina, Regina George? Regina George era un nombre que inspiraba respeto, o miedo. Con fama de despiadada, manipuladora y de mal genio, nadie se atrevía a contradecirla. Cara siempre la había evitado siempre que podía. Y aunque la curiosidad la carcomía, no se atrevía a acercarse demasiado a esa aula. El riesgo de que la pillaran husmeando y se convirtiera en el próximo objetivo de Regina no era algo que estuviera dispuesta a correr. En cuanto a Andrew, aunque lo conocía desde hacía 2 meses porque era novio de Pippa, no podía decir que fueran muy cercanos. Siempre había sido amable con ella, pero en las reuniones en casa de Pippa, solía socializar más con Leonard, Howard, Zach y, por supuesto, Pippa. Tengo que ir a la cafetería y contárselo a Pip, aunque probablemente no sea nada, pensó Cara, mientras una parte de ella intentaba justificar lo que había visto. Ella veía a Andrew como carismático y, sorprendentemente, bastante friki, a juzgar por las conversaciones que mantenía con Leonard, Howard y Thatch. Era intrigante cómo podía pasar de discutir estrategias de fútbol con precisión casi militar a debatir teorías sobre universos alternativos de Marvel o cuál era la mejor pareja de Star Wars. Su entusiasmo por esos temas lo hacía parecer accesible y genuino, pero nadie en la escuela se atrevía a burlarse de él por ello. Había algo en su presencia que inspiraba respeto. Quizás fue esa peculiar mezcla de carisma y autoridad innata. Porque, aunque Andrew era un tipo amable y de buen humor la mayor parte del tiempo, todo cambió en cuanto pisó el campo de fútbol. En cuanto sus botas tocaron el césped, adquirió una seriedad y concentración que no pasó desapercibida. Apenas sonrió. Cara y todos los demás notaron este cambio. En secundaria, parecía más relajado que ahora. Desde el partido en el que salió del banquillo y lideró la remontada, se había convertido en titular indiscutible, liderando el ataque y siendo el MVP de todos los encuentros. Incluso defendía cuando era necesario, y su superioridad era evidente para todos. Por eso, los veteranos no tenían más remedio que seguirlo sin cuestionarlo. Al llegar a la cafetería, buscó de inmediato a Pippa. Su mejor amiga estaba sentada en su mesa de siempre, riendo con Lauren y Thatch. En cuanto a Connor, se había distanciado del grupo y ahora andaba con otros chicos. La única que no sabía por qué era Pippa. Todos los demás sabían que se sentía incómodo viéndolas juntas. ¿Todo bien, Cara? ¿Pareces sumida en tus pensamientos?, preguntó Pippa con una sonrisa, mientras observaba a su amiga sentarse frente a ella. Cara suspiró y, tras una breve pausa, decidió no guardarse para sí lo que había visto. Vi a Andrew entrar en un aula vacía con Regina George, dijo sin rodeos. El comentario provocó reacciones inmediatas en el grupo. Lauren, conocida por su carácter directo, fue la primera en hablar. Lo sabía. Esa zorra que se cree la que manda en la escuela no iba a tardar en ponerle la mira a Andrew, dijo con clara desaprobación, cruzándose de brazos. No creo que sea algo de qué preocuparse. No conocemos el contexto, dijo Pippa con calma mientras bebía un sorbo de su bebida. No podía negar que la idea de que Regina estuviera sola con Andrew la incomodaba un poco, pero su confianza en él era más fuerte que algunas dudas. Sabía que Andrew no era ese tipo de hombre. Lauren arqueó una ceja, sin estar convencida. ¿En serio? Regina no entra en un aula vacía con alguien solo para hablar de tareas. Y mucho menos con el mariscal de campo estrella. Andrew no es como los demás, respondió Pippa con firmeza pero sin levantar la voz. Oye, protestó Thatch. Pippa sabía que Andrew siempre había sido popular gracias a los deportes, pero nunca tuvo fama de salir con cualquiera ni de coquetear con todas las chicas. De hecho, ella fue su primera novia. Aunque todos pensaban que era Verónica, ella sabía que la relación había sido falsa. Andrew le había dicho la verdad sobre su relación con Verónica. Bueno, aún así, Regina es manipuladora y mayor. Les dije que lo hicieran oficial y lo dijeran explícitamente. ¿Por qué creen que existen los matrimonios?, preguntó Lauren. Cuando llegue, le preguntaré y saciaré vuestra curiosidad, chismosos, dijo Pippa poniendo los ojos en blanco y cambiando de tema.
Andrew, por su parte, caminó por el pasillo sin percatarse de que Kara lo había visto entrar al aula con Regina. Al llegar a la cafetería, notó que varias personas lo observaban, pero no les prestó mucha atención. Su mirada buscó a Howard y Leonard. Los encontró en una mesa apartada en un rincón de la cafetería, ambos sentados solos con sus almuerzos, charlando. Se acercó rápidamente a ellos. Aún no les había contado que lo habían invitado al programa de socios de YouTube. No había podido decírselo durante las primeras horas de clase ni les había enviado un mensaje, pues quería ver sus reacciones en vivo y en persona. ¿Por qué no te sientas con Pippa y los demás? Preguntó Andrew, sentándose frente a ellos. Howard hizo una pausa en su conversación con Leonard y miró a Andrew. No sé, ya estaban en esa mesa cuando llegamos, así que nos quedamos sentados aquí, respondió, rascándose la cabeza. Sí, no queríamos interrumpir nada, añadió Leonard, asintiendo en señal de acuerdo. Lo cierto era que, aunque conocían a Pippa, Lauren y Zach desde hacía 2 meses, aún no se sentían lo suficientemente cómodos como para sentarse tranquilamente con ellos en la cafetería. Había una barrera invisible que aún no habían logrado superar. Una mezcla de timidez y falta de confianza en sí mismos. Sin embargo, con Andrew fue diferente. Aunque lo conocían desde hacía casi el mismo tiempo, eran cercanos y lo consideraban un verdadero amigo. Esto se debió en gran medida a que compartían los mismos pasatiempos, y Andrew había roto fácilmente esa barrera. Invitándolos a su casa, jugando videojuegos en línea con ellos y más. ¿Interrumpir? Pippa no muerde, ¿sabes? Bueno, Lauren podría intentarlo, pero Zach probablemente la detendría, dijo Andrew, arqueando una ceja. ¿Y qué tal si convertimos a Kara en tu novia? Preguntó Andrew, mirando a Howard, quien puso cara de disgusto. En 2 meses, su progreso había sido casi inexistente. Era pésimo para coquetear con las chicas, aunque conocía sus intereses gracias a Facebook. Howard soltó una risita antes de mirar a Andrew y cambiar de tema rápidamente. ¿Y tú? Fuiste al baño como hace 1000 años. ¿Qué hacías? ¿Preparaste tu propia orina o cagaste y te quedaste sin papel higiénico? No cagué ni me quedé sin papel higiénico. Surgió algo, pero no fue importante, dijo Andrew. No les iba a contar lo de Regina. Howard se volvería loco si se enteraba de la foto. Probablemente seguiría pidiéndole a Andrew que la describiera con detalle. Andrew cambió rápidamente de tema y les habló del programa de socios de YouTube. Howard y Leonard estaban sorprendidos y felices con la noticia. Andrew empezó a convencerlos de crear su propio canal de videojuegos en YouTube, como el suyo. Así, tendrían su propio equipo. Ambos se quedaron pensativos, pero finalmente accedieron. Al principio, dudaban de su capacidad para hablar solos durante un partido, pero después de ver jugadas con Andrew que él subió a YouTube, ganaron confianza. Hubo muchos comentarios en los vídeos riéndose de lo que decían Ringo o Wazowski, lo que los tranquilizó. Mientras Andrew, Leonard y Howard discutían con entusiasmo cuál debería ser el primer vídeo en los canales de Howard y Leonard, Pippa se acercó a la mesa con Kara, Zach y Lauren. Hola, Andy. Qué amable de tu parte saludarme, dijo Pippa con una leve sonrisa, en tono sarcástico pero sin verdadero enfado. Andrew giró la cabeza y miró a Pippa. Ah, lo olvidé, lo siento, dijo, rascándose la cabeza con una sonrisa de disculpa. Estaba tan emocionado por contarles a Leonard y Howard la noticia de YouTube que se olvidó por completo de saludar a Pippa. Jeje, era broma. Seguro que les estabas contando lo de YouTube, ¿no? Dijo Pippa con una dulce sonrisa, sentándose junto a Andrew y dejando su bandeja en la mesa. Sí, realmente me conoces, asintió Andrew, ligeramente sorprendido. Soy observadora. Además, supongo que estabas tan absorta en las noticias que olvidaste preparar tu almuerzo para hoy, ¿verdad? Preguntó Pippa, y Andrew asintió. Por eso te hice esto. Toma, dijo Pippa, entregándole un recipiente de su bandeja, aún sin abrir. Andrew tomó el recipiente y, en cuanto vio lo que había dentro, una sonrisa se formó en su rostro. Arroz blanco, verduras, pollo y 2 huevos. Gracias. Me salvaste de tener que comer comida de la cafetería. Dijo Andrew alegremente mientras abría el envase. También sabía que Pippa había preparado la comida ella misma, lo que la hacía aún más especial, muy diferente de cuando Verónica había hecho lo mismo, pero la comida había sido preparada por el chef de su casa. No es nada, lo que comes es realmente fácil de cocinar, dijo Pippa, agitando la mano como si no fuera gran cosa.
No le restes importancia, realmente me salvaste, dijo Andrew con una pequeña sonrisa, envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Pippa y acercándola más para que pudieran comer juntos. Pippa se sonrojó un poco al principio, pero aceptó con gusto estar más cerca de Andrew. Howard, en cambio, los observaba con profunda envidia. Algún día pensó mientras le daba un mordisco a su sándwich. Lauren, Zach y Kara también se sentaron a la mesa con sus almuerzos. La próxima vez, vengan a nuestra mesa. Es molesto tener que cambiar de mesa todos los días, se quejó Lauren, mirando a Leonard y Howard. Ella sabía que si esos dos se hubieran sentado con ellos desde el principio, Andrew habría ido directamente allí. No te vimos, se justificó Howard, mintiendo mientras hablaba con la boca llena. Milímetros, tarareó Lauren, claramente sin creer ni una palabra que salía de la boca llena de comida de Howard. ¿Y tú, Leonard? ¿Lo conseguiste? Añadió, esta vez mirando directamente a Leonard, quien se estremeció ligeramente bajo su intensa mirada. Aunque, curiosamente, no era una sensación desagradable, sí, por supuesto, dijo Leonard, sosteniendo la mirada de Lauren por unos segundos antes de apartar la mirada. Es la segunda vez que te lo digo, y sigues dándome la misma respuesta, pero no haces lo que dices. ¿Te parece una broma lo que digo? Insistió Lauren, iniciando una discusión pasivo-agresiva con Leonard. Mientras Andrew comía su delicioso almuerzo, pocos llamarían deliciosa a la misma comida sencilla todos los días, observó el intercambio entre Leonard y Lauren. Algo llamó la atención de Andrew. Lauren parecía estar dirigiendo toda su energía hacia Leonard, ignorando por completo a Howard, a pesar de que él había cometido el mismo error de no sentarse con ellos. Andrew entrecerró los ojos, masticando lentamente mientras los observaba con curiosidad. Qué interesante, pensó. Era como el dicho de que las personas que pelean en realidad se gustan, aunque en este caso, Lauren era la única que peleaba, ya que Leonard era demasiado pasivo. Mientras Andrew observaba la escena, preguntándose cómo podría ayudar a Leonard a conseguir una novia, Pippa lo miró y preguntó casualmente. ¿Entraste en un aula vacía con Regina George? ¿Entraste en un aula vacía con Regina George? Preguntó Pippa con indiferencia. Lauren, que había estado discutiendo con Leonard, se quedó en silencio. Todas las miradas en la mesa se dirigieron a Andrew, quien casi se atraganta con su bebida ante la repentina pregunta. «Tos, ¿me viste entrar al aula?», preguntó Andrew, tomando un sorbo de su botella de agua. «Por eso tardaste tanto en el baño. No estabas cagando». Howard rompió el silencio, boquiabierto de la sorpresa al oír la noticia. Howard había tenido miles de fantasías con Regina George. En su ranking de las chicas más atractivas de la escuela, ella ocupaba el primer lugar. ¿Dijiste que estaba cagando?, murmuró Andrew, mirando a Howard, quien parecía el más afectado por la revelación. ¿Entonces no lo niegas?, preguntó Pippa, mirando a Andrew, quien, por alguna razón, sintió un ligero escalofrío en la espalda. Entré en una aula vacía con Regina George, confirmó Andrew. Una oleada de ruidos estalló en la mesa. Jadeos de sorpresa, exclamaciones e incluso un leve susurro de «y hablar». De Lauren. Andrew parpadeó, confundido por sus reacciones exageradas. Milímetros, Kara te vio y me lo dijo, comentó Pippa, ahora más aliviada. Vio la expresión tranquila de Andrew y lo confirmó fácilmente, así que Pippa supo que no había pasado nada entre ellos. La razón debía ser otra, y eso despertó su curiosidad. Andrew miró a Kara, quien había permanecido en silencio hasta entonces, pero ahora estaba visiblemente nerviosa. Al sentir la mirada de Andrew, apartó la mirada rápidamente y empezó a silbar, con fuerza, como si no supiera cómo. Andrew frunció el ceño, no porque estuviera molesto, sino porque el comportamiento de Kara lo desconcertaba. ¿Por qué actúas como si te intimidara? No estoy enojado ni nada, claro que no. Es que no todos los días te vemos sola en un aula con Regina George, dijo Kara rápidamente, como si intentara justificarse. Entonces, ¿qué hacías con ella en un aula vacía?, preguntó Pippa, con evidente curiosidad. Estaba claro que esa era la pregunta que todos querían hacer. Las miradas del grupo volvieron a fijarse en Andrew, quien bebió un largo sorbo de agua para ganar tiempo. Solo puedo contárselo a una persona, dijo Andrew con calma, señalando a Pippa. A ti. Andrew le diría a Pippa que no permitiría que un estúpido malentendido provocara una pelea por Regina George. Una sonrisa se formó en el rostro de Pippa, sabiendo que ella sería la única en escuchar el chisme. El resto del grupo estalló en indignación. ¿Por qué solo ella?
Preguntó Howard con los ojos abiertos, como si Andrew acabara de traicionar algún código sagrado de hermanos. Sí, ¿por qué Pippa y no nosotras? Añadió Kara, cruzándose de brazos, ofendida. Era la chismosa más grande de todas. Tenía que saber de qué hablaban Andrew y Regina. Presentía algo importante. Ya no dudaba de la lealtad de Andrew. Era obvio que había sucedido algo más. Solo Pippa. Tienes que estar bromeando, murmuró Lauren, visiblemente intrigada. Andrew levantó una mano, pidiendo silencio. Déjenme explicarles, ¿de acuerdo? No es nada personal, bueno, en realidad sí lo es, pero no como ustedes piensan. Los demás esperaban que continuara. Howard, empezó Andrew, volviéndose hacia él, no puedo decírtelo porque, siendo sinceros, te volverías insoportable. Si supieras lo que pasó, me preguntarías cada detalle, probablemente incluso harías preguntas absurdas. Lo siento, pero no. Howard abrió la boca para protestar, pero luego la cerró al darse cuenta de que Andrew tenía razón. Zach, continuó Andrew, mirando al chico que bebía su refresco, aunque confío en que no lo harías a propósito, sé que olvidarías que esto debe mantenerse en secreto. En cualquier conversación informal, algo como Regina y Andrew en esa clase se te escaparía de la boca sin darte cuenta. Zach se encogió de hombros, aceptando el punto con resignación. Cara, dijo Andrew, mirándola fijamente, todos sabemos que te encanta contar historias, incluso las que no deberías. Si te las cuento, toda la escuela se enterará tarde o temprano. Cara hizo una mueca, claramente queriendo negar la acusación, pero no pudo evitar que se le formara una sonrisa culpable. Lauren, tengo la sensación de que Regina no es tu persona favorita en el mundo, así que si te lo digo, podrías terminar usándolo en su contra, dijo Andrew. Lauren se encogió de hombros. Odiaba a esa zorra, y si pudiera hacer algo para arruinar la reputación de Regina, sin duda lo haría. Así que sí, Andrew tenía razón. Finalmente, Andrew se volvió hacia Leonard. ¿Y tú, Leonard, y de verdad confío en ti? Pero también sé que si todos te presionaran lo suficiente, acabarías cediendo, explicó. Leonard asintió lentamente, reconociendo que Andrew no se equivocaba. Era demasiado complaciente y la presión social siempre lo afectaba. Pero entonces, ¿por qué Pippa? Preguntó Cara, frunciendo el ceño, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Sí. ¿Qué tiene Pippa que nosotros no tengamos? Añadió Howard, cruzándose de brazos como si se sintiera personalmente ofendido. Andrew suspiró, mirándolos a todos con una mezcla de paciencia y exasperación. Primero, sabe guardar un secreto. Segundo, no cederá ante la presión de ninguno de ustedes. Tercero, no es despistada como Zach. Cuarto, no es una pervertida como Howard. Oye, eso está fuera de lugar. Exclamó Howard, ofendido, pero nadie en la mesa lo apoyó. Y por último, ella no odia a Regina como lo hace Lauren, finalizó Andrew. Bueno, dijo Pippa, poniéndose de pie con una sonrisa, parece que tengo una conversación privada que atender. Andrew también se levantó, dejando atrás al resto del grupo, que seguía murmurando y especulando entre ellos. Mientras se alejaban, Howard gritó. Si al menos pudieras describir su olor, estaría satisfecho. Acércate tú mismo a ella. Replicó Andrew, sacudiendo la cabeza con una sonrisa resignada antes de dirigirse a la salida con Pippa, quien no pudo evitar reírse de lo raro que era Howard. Casi todos en la cafetería se giraron para mirar a Andrew mientras se alejaba con Pippa, así como a Cara, Howard y el resto de su mesa. Todos se preguntaban de qué hablaba el mariscal de campo titular. ¿De qué crees que están hablando? Preguntó Steve, amigo de Andrew y actual receptor del equipo de fútbol americano. Estaba sentado en la mesa de los atletas, la misma en la que solía sentarse Andrew. Esto había dejado a los chicos del equipo un poco confundidos. Andrew, quien siempre había sido el líder natural del grupo, había empezado a alternar entre las dos mesas. A veces se sentaba con sus compañeros y otras con Leonard y Howard. Reunir a todos en una misma mesa no era una opción, ya que Leonard y Howard no se sentían cómodos con los atletas, así que Andrew tenía que alternar entre ellos. Normalmente prefería comer con Leonard y Howard en la cafetería. A medida que su amistad con Pippa se hizo más fuerte, su grupo habitual de la cafetería se convirtió en Cara, Lauren, Zach, Pippa, Leonard y Howard. Lo que más apreciaba a Andrew de Pippa era que no le importaba ir a donde él fuera. No le importaba si se sentaba con los chicos de fútbol o con Leonard y Howard. Pippa solo quería estar con él. Esa flexibilidad era un problema menos para Andrew. Ahora siempre come con ellos, comentó Reggie con tono disgustado.
No es cierto, es mitad y mitad. Anteayer almorzó con nosotros, dijo Kevin, al notar las miradas de desaprobación que algunos de los chicos de la mesa ni siquiera intentaban disimular. Pero hoy es día de partido. El partido final. Es nuestro líder. Debería estar comiendo con nosotros, no hablando con esos nerds, se quejó Reggie, y varios del grupo asintieron. Sí, debería estar aquí. Añadió Steve, dándole un gran mordisco a su panecillo. Vaya, tranquilos. ¿Por qué están tan celosos? Andrew ya tiene novia. Pipa dijo Kevin con una leve sonrisa, intentando animar el ambiente y restarle importancia a la situación. Él era el único que entendía de verdad lo que pasaba. No le molestaba que Andrew almorzara con otro grupo un día y con ellos al siguiente. Sabía que Andrew no podía estar en dos sitios a la vez, y que juntar las mesas no era la mejor idea. Al fin y al cabo, la dinámica de cada grupo era diferente. No tengo celos. Dijo Reggie indignado, dando un pequeño golpe a la mesa. Solo creo que no debería distraerse el día del partido. Debería estar con nosotros, añadió. ¿Distraído por el almuerzo con su novia y otros amigos? Murmuró Kevin, negando con la cabeza ante la ilógica actitud de Reggie. Kevin se tomó un momento antes de responder. En el fondo, sabía que Reggie solo estaba celoso. Después de todo, Andrew había sido su amigo de toda la vida y siempre habían estado juntos, pero las cosas habían cambiado. Aún así, Andrew seguía pasando tiempo con ellos. ¿Sabes qué, Reggie? Dijo Kevin, mirando fijamente a su amigo. Si tanto te molesta, ¿por qué no vas y se lo dices a Andrew en la cara? ¿Andrew? ¿En su cara? Balbuceó Reggie, y su expresión de enfado se desvaneció. Sí, dijo Kevin. Lo pensaré, murmuró Reggie, cruzándose de brazos, aunque su tono sonaba más a excusa. Justo cuando Kevin estaba a punto de decir algo más, su conversación fue interrumpida por Liam, el líder de la defensa. Oye, Kevin. Asegúrate de que Andrew esté en el restaurante antes del partido. Ya sabes, es la tradición, dijo Liam, ignorando por completo la conversación anterior. Desde que Andrew se convirtió en el mariscal de campo titular, Liam le había desarrollado un respeto absoluto. Todo el equipo había mejorado. No era solo Andrew el que brillaba. Ahora, realmente se sentía como si jugaran como un equipo, tanto en ataque como en defensa. Sí, claro. No te preocupes. La tradición es la tradición, ¿no? Respondió Kevin. La tradición previa al partido era reunirse en The Williamsburg Diner para una comida ligera y hablar de fútbol americano antes de los partidos del viernes por la noche. Además de ser una especie de ritual, era una forma de mantener la concentración y la unión del equipo. Andrew había comenzado esta tradición en la escuela secundaria, y ahora en la escuela secundaria, varios estudiantes de último año como Liam se habían unido y nunca se la perdieron. Andrew no estaba al tanto de la discusión en la mesa del equipo de fútbol. Caminaba de la mano de Pipa mientras le contaba todo sobre Regina, sin saltarse un solo detalle. Vaya, ¿quién habría pensado que tu ex sería tan malvado? Comentó Pipa después de enterarse del chantaje que Verónica estaba usando contra Regina. Sí, y acepté su estúpida confesión para que no la rechazaran delante de todos, dijo Andrew con una mueca. A veces, ser demasiado amable no es la mejor opción, dijo Pipa. Sí, por eso dejaré de intentar ser un buen tipo con gente que apenas conozco, dijo Andrew, apretando el puño que tenía libre, ya que su otra mano todavía sostenía la de Pipa. ¿En serio? Ahora mismo estás ayudando a Regina George, una desconocida, y que hace poco intentó chantajearte, dijo Pipa, mirándolo divertida. Bueno, esto es diferente. Verónica se pasó de la raya, y no voy a dejar que consiga lo que quiere después de difundir esos rumores sobre mí y usarme para aumentar su popularidad, dijo Andrew. Oh, no sabía que pudieras ser vengativo, dijo Pipa con una leve sonrisa. Sorpresa. Puedo serlo, si la persona se lo merece. Una vez que borren las fotos de Regina de los teléfonos de Alan y Verónica, le diré a Regina que la denuncie a la administración de la escuela. La respaldaré diciendo que tuve que intervenir para asegurarme de que borraran las fotos, dijo Andrew con una pequeña sonrisa vengativa. De esa manera, Verónica sería castigada aunque no creía que la expulsarían, ya que sus padres tenían dinero, pero al menos recibiría una reprimenda. En cuanto a por qué Regina no había denunciado a Verónica todavía, era porque sabía que si lo hacía, su foto se filtraría al instante. Era improbable que a Verónica le importara el castigo, que como mucho serían unos días de suspensión. Milímetros, es una buena idea, aunque quizá Regina no quiera denunciarlo una vez que borren las fotos.
Tendría que contarles toda la historia a los adultos, admitir que envió una foto sugerente y que quizá le dé vergüenza, dijo Pipa, pensativa. Sí, pero solo estoy contando la historia. La convenceré. También haré que Alan testifique contra Verónica, dijo Andrew. ¿De verdad tienes confianza en Alan? ¿Crees que borrará la foto tan fácilmente y además testificará en contra de su nueva novia? Preguntó Pipa, arqueando una ceja. Sí. El poder que tengo en el equipo hará que diga exactamente lo que yo le diga. Será como quitarle un caramelo a un bebé, dijo Andrew con una pequeña sonrisa de confianza. Desde que se convirtió en titular indiscutible, el equipo había ganado todos los partidos, logrando la mejor racha en la historia de la escuela y clasificándose para los playoffs regionales por primera vez en más de 10 años, con un partido de sobra. Por eso, el entrenador David adoraba a Andrew. Lo veía como su gallina de los huevos de oro. El equipo se había vuelto imparable. Desde la remontada, cada partido había sido una victoria aplastante. David, que hasta entonces había sido más leal a su sobrino Jason, ya no podía negar la verdad. Andrew había transformado al equipo. Y por eso apoyaba a Andrew al 100%. Si Andrew decía que un jugador debía estar en el campo, David lo apoyaba sin dudarlo. El poder de Andrew en el vestuario era inmenso. Andrew sabía que esto solo era posible porque estaba en una escuela de quinta división. En escuelas de nivel superior, un entrenador nunca le daría tanto poder a un jugador, o tal vez sí, si el jugador era extremadamente bueno, como él. Sin embargo, Andrew no era de los que abusaban de su poder para tomar decisiones arbitrarias. A pesar de su influencia, procuraba que todo se basara en el mérito al máximo. No permitía que sus gustos ni rencores personales afectaran su juicio. Si fuera una cuestión de sentimientos personales, Andrew probablemente habría sacado a Alan del equipo ya que era amigo de Jason, y la relación de Andrew con Jason no era exactamente la mejor. Para él, lo único que importaba era el rendimiento y el trabajo en equipo, no las viejas rivalidades. Era un líder con una visión clara. Solo los mejores, los más trabajadores y los más comprometidos con el equipo se ganarían un lugar en la cancha. Y por eso todos en el equipo lo respetaban, incluidos los amigos de Alan y Jason, porque sabían que no se trataba de favoritismo, sino de resultados. Bueno, entonces no será muy difícil ayudar a Regina, comentó Pipa, y Andrew asintió. Esa fue otra razón por la que decidió ayudarla. No sería difícil conseguir que Alan borrara la foto de su teléfono. Solo una breve conversación. Ah, así que también la viste en ropa interior, dijo Pipa, deteniéndose y mirando a Andrew. Andrew también la miró y tragó saliva con dificultad. Le había dicho que había revisado la foto para asegurarse de que Regina no mentía. ¿Estás enojada? Preguntó. Se miraron a los ojos en silencio hasta que Pipa finalmente habló. No puedo negar que me molesta que hayas visto a Regina en ropa interior, pero no es culpa tuya. Tenías que asegurarte de que ese manipulador no te mintiera. Así que no, no estoy enfadada. Está bien. Gracias, dijo Andrew, aliviado. No me lo agradezcas. No soy una lunática irracional como Verónica, dijo Pipa con una sonrisa. Eres 100 veces mejor que esa bruja, no, 1000, dijo Andrew, haciendo reír a Pipa. Siguieron hablando mientras caminaban por los pasillos de la escuela como si estuvieran dando un paseo hasta que sonó el timbre y cada uno se dirigió a su clase. Durante el último descanso, Andrew llamó a Alan para hablar en privado. Para sorpresa de Andrew, Alan se mostró muy cooperativo. En cuanto Andrew le explicó el problema, accedió de inmediato a borrar la foto de Regina de su teléfono. Pensé que opondría más resistencia, pensó Andrew con expresión perpleja. Aunque sabía que tenía poder dentro del equipo, esperaba que Alan se hiciera el tonto y se negara a admitir que Verónica había chantajeado a Regina y que él había estado involucrado. Pero en cambio, Alan culpó totalmente a Verónica. Simplemente dijo que le había prestado su teléfono y que solo tenía una vaga idea de lo que hacía. Antes de borrar la foto, Alan llamó a Regina para que presenciara su eliminación. Al ver el número de Regina en el teléfono de Alan, lo marcó, y ella llegó poco después. Regina miró a Alan con furia, pero no dijo nada. Estaba realmente sorprendida de ver que borraban la foto. No esperaba que Andrew hiciera todo esto en un solo día. Luego, Andrew le dijo a Alan que buscara el teléfono de Verónica para que pudieran revisar su galería y asegurarse de que no hubiera guardado una copia de la foto de Regina. Alan accedió al instante, diciendo que revisaría el teléfono de Verónica y borraría la foto sin dudarlo si la encontraba. Sin embargo, Regina no confiaba del todo en él, así que le pidió a Andrew que se asegurara de que así fuera.
Para que esto sucediera, ella, como capitana de las animadoras, mantendría a Verónica ocupada durante la práctica mientras Alan tomaba su teléfono y se reunía con Andrew, quien sería testigo de cómo Alan revisaba la galería de Verónica. El plan era sencillo y lo lograron con facilidad. El único inconveniente fue que Andrew y Alan tuvieron que ausentarse del entrenamiento durante unos 15 minutos, pero el entrenador David lo permitió, ya que Andrew siempre daba más del 100% en cada entrenamiento y era la estrella del equipo. Como Andrew sospechaba, Verónica no había guardado una copia de la foto en su teléfono. Fue bueno confirmarlo para asegurarse de que ya no pudiera chantajear a Regina. Tras terminar el entrenamiento de porristas, Regina descubrió que todo había ido bien y sintió un gran alivio. Como había conseguido el número de Andrew, pidió reunirse con él, ya que él también había terminado su entrenamiento. Se encontraron detrás del gimnasio, ambas aún sudorosas. Como capitana de las animadoras, Regina había pasado por una agotadora sesión de rutinas, saltos y repeticiones sin parar, que la dejaron empapada y con los músculos ardiendo. Observó a Andrew con atención, intentando disimular su sorpresa. Llevaba una camiseta de compresión negra que se ajustaba como una segunda piel, marcando cada músculo bien definido. Algo casi irreal para alguien de su edad. ¿Cómo puede ser tan musculoso a su edad? Pensó Regina, con la mirada fija un instante en la definida definición de sus hombros y el contorno de sus brazos. La tela técnica de su camisa no hacía nada para ocultar lo esculpido que estaba su cuerpo, y el brillo del sudor solo lo hacía lucir más atractivo para ella. A pesar de estar en 9º grado, el físico de Andrew rivalizaba con el de los jugadores veteranos. Andrew, por su parte, no pudo evitar mirar a Regina, aunque no lo admitiera. Por un breve momento, al ver las piernas tonificadas de Regina después de horas de ejercicio, Andrew se encontró de acuerdo con todo lo que Howard siempre decía sobre que ella era una gran belleza. Rápidamente apartó esos pensamientos de su mente. No era como Howard, que solo pensaba con la cabeza baja. Además, ya tenía novia. Regina no notó la fugaz mirada de Andrew a sus piernas porque estaba demasiado ocupada mirando su pecho. Ya está todo arreglado. Solo falta informarle a Verónica al director, dijo Andrew, rompiendo el silencio. Regina pareció sobresaltarse un poco, como si acabara de volver a la realidad. Su mirada se apartó del torso de él y rápidamente levantó la cabeza para mirarlo a los ojos, con un ligero rubor extendiéndose por sus mejillas. Sí, tienes razón. Iré a ver al director el lunes, dijo Regina en un tono más suave y vacilante del que Andrew jamás le había oído decir. ¿En serio? Preguntó Andrew, sorprendido y dubitativo. Sí. Aunque, tendré que contárselo todo. Incluso, la foto, asintió Regina. Andrew se cruzó de brazos, intentando comprender por qué accedía con tanta facilidad. Sabía que, para alguien como Regina, admitir que Verónica la había chantajeado con una foto en ropa interior no era poca cosa. De hecho, era algo que podría dañar gravemente su reputación, algo que Regina protegía casi religiosamente. Él esperaba tener que convencerla más para lograr que denunciara de Verónica. ¿Estás seguro? Presionó Andrew. Es mejor afrontar un momento de vergüenza que seguir dejando que Verónica haga lo que quiera, dijo Regina con seriedad, y Andrew dejó de cuestionarla. Bueno, eso es todo, dijo Andrew. Al pasar junto a Regina hacia la salida, ella se hizo a un lado, bloqueándole el paso. Gracias, Andrew. De verdad, gracias, dijo Regina en un tono sincero y más suave de lo habitual. Andrew frunció el ceño ligeramente, un poco confundido por la gratitud en sus palabras. De nada, dijo, mirándola con cautela, como si no estuviera seguro de si era genuino o solo uno de sus planes habituales. No me mires así, idiota, espetó de repente Regina, cruzándose de brazos. Estoy realmente agradecida, eso es todo, añadió. No fue para tanto, respondió Andrew. Borrar las fotos había sido fácil. Lo hizo el mismo día que Regina se lo pidió, y no le había llevado mucho tiempo ni esfuerzo. No lo entiendes. Creí que mi vida estaba arruinada. Cuando me enteré de las fotos, pensé que nunca me recuperaría. Y. No podía hablar con nadie más sobre esto, dijo Regina rápidamente, mirándolo a los ojos. ¿Y tus amigos? ¿Mis amigos? Por favor, solo chismorrearían hasta que toda la escuela se enterara. No son como tú, respondió Regina con una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Te gusto? Repitió Andrew, levantando una ceja. Sí, como tú. Alguien de confianza, dijo Regina después de unos segundos, debatiendo si responder o no. Andrew permaneció en silencio.
Lo último que esperaba hoy era que Regina lo felicitara y le diera las gracias. Por eso lo diré otra vez. Gracias, repitió Regina, esta vez con una pequeña sonrisa que pareció romper todas sus barreras habituales. De nada, respondió Andrew, esta vez con una sonrisa, feliz de que la persona a la que ayudó estuviera realmente agradecida, a diferencia de Verónica, aunque técnicamente, ella nunca supo que él la salvó de la humillación. Regina se encontró mirando la sonrisa de Andrew más tiempo del que pretendía. Por un instante, algo se agitó en su pecho, una sensación extraña que no pudo identificar. Sus ojos permanecieron fijos en él. Al darse cuenta de que no debía permanecer en silencio tanto tiempo, apartó la mirada rápidamente, sintiendo un ligero calor en las mejillas. Rompió el silencio con una risa nerviosa. Bueno, hablando de eso, la coreografía que hicimos con las chicas va a arrasar con el equipo rival de animadoras. Así que más vale que se aseguren de ganar el partido de hoy, dijo, intentando recuperar su habitual tono seguro y altivo. Estoy seguro de que sí. Y no te preocupes por nosotros, ganaremos sin duda, dijo Andrew con una leve sonrisa, alejándose mientras Regina le observaba las espaldas.